La gente se muere por falta de esperanza. Cuando se le quita a la gente el sentido de la agencia, se le quita la dinámica más esencial de lo que uno es como ser humano. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. ¿Cuál es la diferencia entre la mente y el cerebro? Y si el cerebro controla la mente o la mente controla el cerebro. Has hecho una de mis preguntas favoritas. Es un gran punto de partida. Tengo algunos accesorios. ¿Está bien? ¿Puedo Sí, usar algunos? muéstrame, enséñame, Bueno, te explícame. muestro. Necesito Bien. entenderlo Aquí de hay forma simplificada. Ok, aquí hay un cerebro. No es real, es un cráneo. Y la terminología de los últimos 40 años es que la mente y el cerebro se han utilizado indistintamente. Así que la mayoría de la gente piensa que cuando se habla de mente se habla de cerebro y cuando se habla de cerebro se habla de mente. Y la mayor parte de la literatura popular, incluso la literatura científica que los medios de comunicación tienden a publicar, habla de cómo el cerebro produce pensamientos o el cerebro produce la mente. Pero tu cerebro en realidad no puede hacer nada por sí mismo. Así que si estuvieras muerto y yo estuviera sosteniéndolo, si esto fuera un cerebro real y lo sacara de la cabeza de alguien, lo cual no lo haría porque estaría sangrando, y mirarías este cerebro, podríamos mirarlo todo el día, pero nunca haría nada. Así que la diferencia entre un cerebro muerto y el tuyo y el mío y el de los oyentes y espectadores es que tú estás pensando, sintiendo y eligiendo estar vivo. Y esa vitalidad es tu mente. Y tu mente tiene esta capacidad de lo que estás haciendo en este momento. Mientras me escuchas, estás procesando las ondas de sonido auditivo, las ondas de luz electromagnética a través de tu capacidad de pensar y sentir y elegir, que es la mente. Así que tu mente es como un campo de procesamiento único y brillante, un campo gravitacional a través de tu cerebro y cuerpo, y conviertes lo que oyes y ves en un significado real. Y ese significado se forma a partir de los árboles que realmente crecen en tu cerebro. Así que 400.000 millones de acciones por segundo. Estás usando tu mente para traducir las señales auditivas y visuales en estructuras tipo árbol de proteínas en tu cerebro para dar sentido a lo que estoy diciendo. Y entonces cada cosa nueva que digo está creciendo más y más. Y todo lo que estoy diciendo está en la sección de la raíz porque es la fuente de información. Y el tronco del árbol y las ramas son tu interpretación de lo que estoy diciendo. Y tú lo enlazas con lo que sea que yo esté provocando en este momento y que conozcas sobre lo que sea en tu vida relacionado con un tema, y eso sigue. Y eso es lo que hacemos todo el tiempo. Tu mente está siempre contigo y tu mente trabaja a través del cerebro y el cerebro entonces responde. Así que aquí hay un pequeño modelo. Tu mente es el campo gravitacional y esto no es ciencia woo-woo, esto es ciencia dura de premio Nobel donde hay descubrimiento del campo gravitacional. De hecho, Einstein habló de ello a principios del siglo XX. Como cada humano tiene este campo gravitacional, este campo electromagnético alrededor de nosotros, y eso es básicamente a través de nosotros, y cuando mueres eso ya no está ahí. Eso es lo que te mantiene vivo. Eso es el pensamiento, el sentimiento, la elección de la versión psicológica y la versión científica de este campo de gravitación. Es un poco como un imán. Esta es una manera súper fácil de entenderlo. Si te imaginas un pedazo de papel blanco y pones un montón de limaduras de hierro en el papel, puede que hayas hecho esto en la escuela y luego traes un imán y lo pones en medio de esta montaña de limaduras de hierro y de repente tienes este hermoso campo electromagnético. La limadura de hierro se organiza en este campo alrededor del imán, así que no puedes ver el campo electromagnético, pero solo puedes verlo debido a las limaduras de hierro. Es invisible, pero las limaduras de hierro siguen el trazado del campo y por lo tanto se puede ver, así que la relación entre el imán y el campo permite que las limaduras de hierro se expresen en ese patrón. El cerebro es como el imán y el campo es tu mente y la relación te permite expresar tu comportamiento, así que el pequeño patrón es tu comportamiento. Y lo más importante es que esa es la fuente principal. Nunca dejas de pensar. Tu mente siempre está en marcha. Te despiertas, comes, eliges la ropa con tu mente, haces el podcast con ella. Te vas a dormir con ella. Así que la mente es la fuente y si no la entiendes y la manejas, está cambiando de todas maneras. Es un lío. Y si es un desastre, tu cerebro y tu cuerpo son un desastre. No puedes alcanzar la grandeza. Así que para lograr la grandeza necesitas entender vamos a la terminar mente. el podcast Ahí ahora. lo tienes. Eso fue perfecto. Qué amplio puede ser esto, así que la mente, tu pensamiento, tus ideas son tus pensamientos, es un campo energético alrededor de ti, dentro de ti, conectando a través de todo tu cuerpo y luego fuera de tu cuerpo. ¿Esto es lo que estoy oyendo decir? Exactamente, totalmente. ¿Hasta dónde se extiende el campo? Está a medio metro delante de nosotros, 2 metros, es un campo de fútbol. ¿Hasta dónde puede llegar?
No lo sabemos realmente, porque cuando se habla de física cuántica y de campos gravitatorios, hay mucha interacción que se produce, pero lo que la ciencia parece mostrar es que es casi como alrededor de nosotros, de esta manera. Ujú, como una aureola. Ujú, Sí, es probablemente más porque interactúa porque todo el mundo tiene este campo y luego vivimos en campos gravitacionales. Así que todo lo que te rodea es un campo gravitacional, así que todo está interactuando. Y por eso cuando te acercas a alguien, un ejemplo sería como un choque electrostático. En un nivel más psicológico puedes experimentar ese campo como si estuvieras de buen humor y luego entras en una conversación con unos amigos y están totalmente deprimidos. Y sales de allí pensando, me siento fatal, necesito ir a darme una ducha, te sientes tan... Así que su campo ha interactuado con el tuyo y te ha impactado, porque ese campo viene de tu mente que luego utiliza el cerebro y convierte lo que estás experimentando en estos pensamientos. Y entonces estos pensamientos se están generando. Hay toda esta relación, este concepto de limaduras de hierro y esta ida y vuelta. Y esto es literalmente fotones. Einstein mostró esto, que literalmente estamos generando desde nuestros pensamientos como hablamos desde nuestros pensamientos, que no puedes hablar sin pensamientos. Por lo que acciones, comportamientos y comunicación provienen de los sentimientos, así que este lo haría saludable, un bonito saludable árbol verde, y aquí hay uno tóxico. La depresión, ser negativo, lo que sea, que generaría fotones tóxicos. Y estos son los que te harían sentir. Sientes esa negatividad, esa sensación de que estás alrededor de una persona feliz y te sientes increíble. Y así es muy real, no es una cosa etérea. Estamos hablando de las ciencias no físicas, de la física cuántica y la física y cosas así, pero es real. Y hay un impacto y un efecto y podemos controlarlo. Eso es lo interesante. ¿Cuál es la definición de la física cuántica? ¿Qué es eso en relación con la mente? La física cuántica se considera una de las ciencias más fundamentales y precisas y en su nivel más simple, porque realmente ha tenido mala prensa, pero ha existido durante mucho tiempo y básicamente se ocupa de lo que no se ve. Cuando se habla de partículas y ondas y del nivel subatómico, así que lo que podemos ver ahora mirándonos sería lo que consideramos el ámbito de la física clásica, que puedes ver y tocar y sentir y oír. Así Puedes que es operarlo, puedes... Sí, así que es lo físico, pero si realmente, y vemos desde el estudio del átomo que las cosas se vuelven más y más pequeñas, y luego tienes el nivel subatómico, entonces estás entrando en el molde cuántico. Así que una vez que entramos en el nivel subatómico, en realidad vemos que el átomo no es realmente un átomo. Las partículas cambian de acuerdo a sus ondas y en sus partículas solo cuando realmente las miras, así que se considera el efecto observador. Y es realmente interesante porque significa que tenemos estas ondas de energía y como hacemos una elección, creamos la realidad lo que hacemos. Así que mientras piensas, sientes y eliges, cambias tu cerebro porque cada vez que eliges, piensas y sientes y eliges, esas tres cosas siempre van juntas. Pensar siempre significa que siempre estás sintiendo. Pensar y sentir significa que siempre estás eligiendo. Y eso sucede como 400,000 millones de acciones por segundo constantemente. Estamos procesando este mundo que nos rodea a través de este pensar, sentir, elegir y luego construir pensamientos. Hay esta consecuencia estructural del pensamiento que es en realidad una respuesta física del pensar, sentir, elegir. La física cuántica nos está ayudando a entender eso, pero la física cuántica es fácil de entender con la física clásica, así que la física clásica cuántica, el tipo de mundo no físico para trabajar juntos. ¿Tiene sentido? Más o menos. Cuando sentimos algo, cuando sucede algo, hay un evento en nuestra vida, alguien nos toca. Lo sentimos primero, pensamos que estamos sintiendo algo. ¿Y cómo es esa conexión con el trabajo mente-cuerpo? Sí, muy buena pregunta. Así que es pensar, sentir, elegir. Así que te tocó en el hombro, ¿lo piensas primero o lo sientes primero? Va a suceder casi simultáneamente. Va a haber, porque está la sensación e inmediatamente estimulará el pensar y luego el sentir y luego el elegir. Así que la sensación, el pensamiento, el sentimiento y la elección trabajan juntos para dar sentido al impacto físico y lo que significa y si es amenazante o no. Y todo tipo de decisiones se toman en tu mente y sucede súper rápido. Es pensar, sentir, elegir en ciclos y es muy rápido. Hablamos de 400,000 millones de acciones por segundo, pero en realidad es un equipo de los 27 más rápidos, que es una velocidad inconcebible. Así que lo que
he hecho con mi trabajo es tratar de entender eso. ¿Qué es un pensamiento? ¿Y qué es la memoria? ¿Y qué es la mente? ¿Y qué es el cerebro? ¿Y cómo interactúan? ¿Y cómo influyen? ¿Tenemos algún sentido de agencia sobre este proceso? ¿Y qué aspecto tiene eso? Sí, ¿puedes explicarlo todo? Por supuesto, ciertamente puedo intentarlo. Así que pasé 38 años estudiando esto y empecé en el mundo del trabajo más clínico. Practiqué clínicamente durante 25 años y empecé mi investigación en los años 80 y curiosamente en los años 80 nos enseñaron que el cerebro no podía cambiar. Así que todas mis conferencias giraban en torno Es a que el fijo, cerebro mente es fijo. fija, cerebro fijo, mentalidad fija. Sí, así que eso es, solo tienes que aprender a trabajar con ello y es solo compensar más de un tipo de filosofía de compensación. Así que recuerdo haber pensado en una de mis conferencias de neurociencia que esto no funciona para mí, porque estamos cambiando y creciendo como humanos, así que dije, no voy a empezar a investigar esto y mis profesores me dijeron que era una pregunta ridícula. De hecho, hice una charla TED sobre esto, la ridícula cuestión de la neuroplasticidad. Así que en los años 80 dije, bueno, dame la peor situación. ¿Cuál es la peor situación? Ellos dijeron, bueno, es una lesión cerebral traumática. Una vez que alguien ha tenido una lesión cerebral traumática, y quiero decir, tu papá pasó por una, eso está bastante descartado. Y fuimos entrenados, como dije, para compensar. Bien, apenas hay investigación en los 80 sobre la lesión cerebral y sobre cómo tratarla. Así que pensé, bien, voy a empezar por ahí. Y trabajé con personas que habían estado en coma durante más de 2 semanas. Y en esta época, si estabas en coma durante más de 8 horas, el daño cerebral se consideraba irreversible. Hoy en día sabemos que no es así, pero en los años 80 esa era la filosofía. Así que estaba nadando completamente a contracorriente cuando se trataba de este concepto. De todos modos, mostré que con el uso de tu mente, y no de una manera extraña, es un manejo de la mente muy sistemático, deliberado e intencional de diferentes maneras y la construcción de diferentes cerebros y el tratamiento de las emociones. Y solo de diferentes maneras el mismo tipo de proceso realmente puede cambiar eso. Mi primer caso de estudio fue una chica que tenía 16 años en el momento del accidente y había perdido un año entero de escuela, tratado como un vegetal, quiero decir, eso decían los médicos, y es horrible decirle eso a alguien. Pero resumiendo, después de 8 meses no solo se las arregló, sino que volvió en sí. Empecé a trabajar con ella cuando estaba consciente y funcionando más o menos a un nivel de 2º grado, y su objetivo era terminar el 12º grado con su propio grupo de compañeros, y eso era una tarea imposible. Todos los médicos decían, ni siquiera vayas por ese camino, ni siquiera vale la pena. Así que dije, bueno, yo era una nueva científica muy joven, totalmente metida en esto. Dije, bueno, tú vas conmigo, vamos a hacer esto. En 8 meses alcanzó el 12º grado, terminó la escuela con sus compañeros y llegó a obtener un título universitario. Y una de las cosas más interesantes es que en realidad era un estudiante promedio y ni siquiera era buena en matemáticas. Después del accidente, usando su mente para cambiar su cerebro, se convirtió en una genio. ¿Sabes lo que quiero decir? Y puedo contarte una historia tras otra. Realmente me motivó a trabajar con todo. Tenía que entender lo que estaba pasando. Y sucedió que mientras estaba viviendo en Sudáfrica, donde crecí, nací en Zimbabue y crecí en Sudáfrica. Y en la época del apartheid, quiero decir, realmente me envejece, pero volver a eso. Trabajé durante la era del apartheid, la transición y la era post. Así que veía todo el trauma socioeconómico, el trauma del racismo, y trabajé en eso 3 días a la semana en estos ambientes con terrible pobreza y lo que sea. Trabajé en Ruanda desgarrada por la guerra, trabajé con la riqueza de los jefes de corporaciones, las escuelas, en todas partes. Mi laboratorio era el mundo para tratar de entender a los humanos y la mente y salir de este concepto científico de que la conciencia es la parte difícil y nadie está realmente haciendo nada. Solo estamos hablando de ella como si fuera esta cosa filosófica elusiva que vamos a dejar de lado y un día la ciencia promisoria lo hará un día. Y pensé, no puedo hacer esto porque soy mente, tú eres la mente, así que si no lo logro, quiero decir, puedes pasar 3 semanas sin comida, 3 días sin agua, 3 minutos sin oxígeno, pero no pasas ni 3 segundos sin tu mente. Así que mi premisa subyacente era, bueno, si ese es el caso, ¿qué es y cómo la gestionamos? Y si no lo manejo, lo que hice a partir de mi investigación, puedes aprender a manejarlo. La mente es maleable, puedes dirigir la neuroplasticidad de tu cerebro. Hice algunas de las primeras investigaciones sobre neuroplasticidad en mi campo a finales de los 80 o 90, antes de que se aceptara a mediados de los 90.
Y estaba bien, eso es todo, y mostré mi argumento subyacente con la tesis. Cualquier mente siempre está cambiando lo que es, así que te despiertas, estás experimentando todo, conversaciones, correos electrónicos, la vida, la política, estás inmediatamente inmerso en la vida y estás procesando eso a través de tu mente, lo estás cultivando en tu cerebro y estás haciendo esto cada momento del día, así que si no lo controlas, es un desastre. Pero si lo controlo, entonces no es un desastre. Ahora sé que no podemos controlar los acontecimientos en las circunstancias, todos estamos de acuerdo con eso, así que no estoy en toda esta ley. No estoy hablando de la ley de la extracción y decir 15 afirmaciones positivas, y eso va a arreglar tu historia. No estoy hablando de eso. No es realista. Estoy hablando del hecho de que no puedes controlar los eventos y las circunstancias, pero puedes aprender a manejar tu mente, lo que significa tus respuestas. Así que sí, las cosas van a pasar. COVID, trauma, muerte, la vida pasa. Y tu caso es un ejemplo clásico. Tu vida se puso patas arriba y tú, y la vida de tu familia también. Manejaste tu mente y te pusiste de nuevo en marcha. Así que estabas haciendo este concepto de todos modos. La grandeza, por eso dije que la grandeza viene de que manejemos nuestra mente. Y la grandeza no significa necesariamente que tengas millones en el banco y seas una superestrella famosa. Significa que tienes paz mental, estás creciendo realmente, estás satisfecho como persona. Ese es el tipo de camino que queremos seguir. Sí, vaya. Esto es realmente poderoso. Entonces, ¿cómo aprendemos a manejar nuestra mente en respuesta de una manera más positiva al caos, al estrés, los traumas, los dramas de la vida que nos rodea? Obviamente podemos influir en ciertos eventos que se manifiestan en nuestra vida, pero no podemos controlar las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor necesariamente, solo cómo respondemos, como dijiste. Entonces, ¿cómo aprendemos a replantear nuestra mente o recablear nuestra mente? ¿Y para qué podemos tener paz interior cuando hay un trauma o un dolor a nuestro alrededor? Una pregunta brillante. Es una habilidad que aprendemos, así que es bueno saberlo. Nunca es demasiado tarde para empezar, pero cuanto antes empieces, mejor. Tengo 4 hijos adultos, han crecido con estas cosas, y como he aprendido cosas nuevas, han sido mis ratas de laboratorio. Así que han sido entrenados literalmente. Mi marido y todos trabajan para mí. ¿Son todos niños increíbles o niños desastrosos? Totalmente, sí. Tendremos que hacer esa pregunta. Bueno, Dominique es mi productora, así que creo que lo está haciendo bien ahí. Pero si no, lo más importante con la mente y la gestión de la mente es aceptar que la depresión, la ansiedad, incluso las palabras de miedo como bipolar y esquizofrenia, y luego las cosas que podemos aceptar, el dolor, la ira, etcétera, no son enfermedades. Este es el mayor mensaje que probablemente tenga. El segundo más importante, el primero es que la mente es la fuente. Puedes leer todos los libros de autoayuda que quieras, ir a los seminarios, pero a menos que tu mente esté bien, nunca usarás esas cosas. Son solo datos. Y falta otro paso, y es entender esa autonomía, ese sentido de agencia que tenemos para manejar lo que sucede a nuestro alrededor y aceptarlo. Parte de la mente. La gestión no es hacer desaparecer lo malo, sino saber vivir en lo malo porque no va a desaparecer. Así que la desaparición, la ira, la depresión, la ansiedad son todas respuestas completamente normales. De hecho, son muy útiles, son mensajeros útiles y señales de advertencia en lugar de ser enfermedades temibles. No son enfermedades cerebrales neuropsiquiátricas como nos han dicho. En realidad son respuestas, y como son respuestas de nuestra mente en el mundo, utilizamos nuestro cerebro y nuestro cuerpo para expresarlas, porque tenemos la mente y tiene que tener el cerebro y el cuerpo para construir los pensamientos. Y luego usamos eso para hablar. Usamos nuestro físico para almacenar lo que hemos procesado y para convertirlo, y luego para hablar. Así que obviamente si nuestra mente es un desastre, nuestro cerebro y nuestro cuerpo serán un desastre, pero porque nuestro cerebro es neuroplástico, y si manejamos nuestra mente podemos cambiar nuestro cerebro, podemos cambiar nuestro ADN, literalmente eso es lo que he demostrado en mi investigación. Puedes cambiar literalmente tu ADN, marcadores sanguíneos, literalmente. Si cambias de opinión, puedes influir inmediatamente en tus biomarcadores. Así que, por ejemplo, si estás en un trauma agudo, por ejemplo, y pasas por... Déjame explicarlo más simple. Estoy probando un dispositivo de monitorización continua de la glucosa, y para algunos propósitos de investigación, se me ocurrió mientras lo llevaba, porque lo llevaba puesto, y luego haces un seguimiento de tus niveles. Y quería ver en términos de salud mental, y el ciclo neurológico que he desarrollado, quería ver el impacto. Y resulta que estaba pasando por la experiencia de un trauma muy agudo en nuestra familia en diciembre. Y en el momento del trauma vi por casualidad en mi monitor de glucosa que mi glucosa se había disparado a 240. Eso es un nivel de ataque al corazón. E inmediatamente manejé mi mente a través del ciclo neurológico
neurológico, que es el concepto que he desarrollado, que es solo un sistema. Cualquiera puede aprenderlo. Y bajé mis niveles de glucosa en segundos, de vuelta a un nivel normal. Y a medida que subía el ciclo lo hacía. Podía manejarlo, y si la glucosa está en este nivel y tu cortisol se dispara a ese nivel de DA baja, tu Está bajo homocisteína ataque, sube, sí. todo eso significa que tu sistema inmunológico se está volviendo loco. Tienes una tormenta de citoquinas como hablamos con COVID, y de hecho el sistema inmunológico de tu cerebro y el sistema inmunológico de tu cuerpo reconectarán ese evento traumático o ese trauma establecido o ese mal manejo de lo que sea, que reconocerá como ese invasor, como un virus como el COVID. Así que obtienes la misma respuesta a una cosa de la mente, un pensamiento, que es la consecuencia de la mente. Pensar, sentir, elegir, construyes pensamientos. Los pensamientos están hechos de raíces, árboles, ramas, que son los recuerdos. Esto es tóxico. Estimulará la misma respuesta en el sistema inmunológico que si tuviera COVID, o si tuviera un virus de gripe, o si tuviera sarampión o algo, o cualquier tipo de daño en mi cuerpo. El sistema inmunológico lo ve como una amenaza a la supervivencia, porque estamos cableados para la supervivencia. Por lo que esto no es supervivencia. Tu sistema inmunológico dice que hay una amenaza, vamos a enviar al ejército, los linfocitos T, los linfocitos, macrófagos, vamos a arreglar esta cosa. Y crea la inflamación, que es un estado temporal de Para curación. proteger. Así que Sí. inicialmente la inflamación es para aislar y arreglar. Así que luego se supone que se arregla esto y se vuelve a esto y se encuentra la causa raíz y esto desaparece y entonces los factores antiinflamatorios entran y la inflamación desaparece. Pero si no lidiamos con las cosas y no lidiamos con nuestros traumas pasados y no lidiamos con estos patrones en nuestra vida que estamos promulgando, esto es una discusión constante. Todos tenemos estos patrones tóxicos. Nadie es inmune y las señales de esto son cosas como la depresión y la ansiedad. Y esto simplemente te está diciendo, hay un patrón basado en un trauma o es un hábito tóxico que has desarrollado, pero este patrón está poniendo en tu cerebro bajo un tremendo estrés hasta el punto de que tu ADN se ve afectado. Y yo mostré en mi investigación que si piensas en la letra del ADN, si sacas un cromosoma, se ve como una X, donde ves mis uñas rosadas para aquellos que escuchan. Y esas uñas rosadas representarían entonces lo que llamamos telómetros. Y los telómetros son una representación de cómo está manejando tu mente muy interesante. ¿No se basan también en el tiempo que vas a vivir? Si los telómeros son más largos. Exactamente, totalmente. Así que si correcto. esos están siendo atacados y muriendo, probablemente tú también vas a morir físicamente. Exactamente, eso es exactamente lo que mostré. Así que tuvimos sujetos al principio en mi ensayo clínico que puse en este libro. Tuvimos sujetos y de hecho tengo una foto de uno de ellos del cerebro de esta persona. Esto es en el fondo interior mirando dentro de su cerebro. El azul representa a alguien que está muy deprimido, flatline, un cerebro flatline, literalmente. Y todos los biomarcadores de esta persona estaban en la inflamación del cortisol, etc. Pero esto muestra que los niveles de energía del cerebro son muy planos. Azul significa muy, muy deprimido. Su narrativa fue un tremendo trauma en su vida, todo estaba mal, estaba luchando con las relaciones del trabajo, un montón de cosas. Todo estaba mal. Todo estaba Sí. mal, el sueño, todo, estaban listos para apagarse. ¿En qué página está esto? Quiero mirar. Esto está en la página, ya te digo, debería conocer las páginas de memoria. 161. De acuerdo, genial. Probablemente lo tienes en blanco y negro en esa versión que tienes ahí. Así que los telómetros de esta persona, cuando miramos su ADN y miramos sus telómetros, te dirán como cuanto más cortos son, más débiles son tus células, más corta es tu vida, más vulnerable eres a la enfermedad. Así que eso te mostrará en términos de su edad biológica. Así que si tus telómetros eran cortos y poco saludables, sus edades de este sujeto en particular y tú tenían un grupo como este también. Son similares. Su edad cronológica, la edad real estaban en la mitad de los 30, pero su edad biológica era como de... 70 Sí. o algo así. Sí, un enfermo de 70 Es una años. locura. Una locura. En 9 semanas de gestión mental no no uso drogas, hablo de la dieta y otras cosas, pero en este ensayo clínico en particular era pura gestión de la mente, solo el ciclo neurológico, solo conseguir su mente bajo control. Y este gris significa que su cerebro se estabilizó, que las ondas cerebrales que realmente estaban manejando. Así que aquí estaban diciendo, soy la depresión, estoy desesperado, todos los biomarcadores de ADN aquí están diciendo, ahora sé por qué siento la depresión, yo no soy la depresión, ahora sé por qué. Y la depresión es simplemente una señal de una causa subyacente. No es lo que soy, no soy ello, es una enfermedad. A los 63 días, y este número son muy significativos, realmente estaban viendo un cambio de comportamiento en su vida.
Decía, bien, sé que todavía me deprimo, pero sé por qué y sé qué voy a hacer. Y había cambiado su comportamiento y volvía a trabajar. Volvieron a dormir un 25% de mejor en el sueño. Y quiero decir, en todo tipo de sus relaciones, no más suicida. Y quiero decir, puedo seguir y seguir. Este sujeto de aquí estaba en el grupo de control. Así que no tienen manejo mental. Y lo que verás es mucho rojo, mucho caos. Y ese rojo muestra un cerebro completo que es como un tsunami en su cerebro, que los biomarcadores eran terribles. Los telómetros del ADN de esta persona eran muy cortos. Y así con la gestión de la mente en 9 semanas mostramos cómo se puede literalmente cambiar sus telómetros, que son sus marcadores para el envejecimiento y para la salud mental y la salud física. Y eso es bastante inusual También porque la mayor trata parte del de trabajo... verduras de hoja verde y de base vegetal. Exactamente, lo cual es significativo. Y también ha habido algunos trabajos sobre la meditación, pero creo que este es el primer estudio que se ha hecho sobre el trabajo mental deliberado intencional para cambiar. Y luego vimos caídas significativas también en los marcadores de inflamación y en los marcadores sanguíneos. Pero lo más importante fue la narrativa, la historia de la persona. Así que si nos alejamos de la biología por un minuto y escuchamos las historias de las personas, esa persona estaba fuera de la línea, estaba en línea, estaba viviendo de nuevo. Y también había tenido esa aceptación, y esto es lo que quería, un cambio a cuando se inició, que fue la vida y la gestión de su mente, y no significa que va a ser un gran color de rosa. Es loco hacer eso, es una locura. En realidad es la capacidad de estar bien y en paz con los momentos de depresión y realmente buscar el mensaje y verlos como algo útil. Tenemos esta filosofía realmente extraña que llevas unos 40 años en la basura, en la que vemos la depresión y la ansiedad y ese tipo de cosas como enfermedades y dolencias cerebrales neuropsiquiátricas y como malos síntomas que se deben suprimir, como los síntomas del cáncer deben suprimirse. Nuestra miseria de vida ha sido medicalizada, para citar a una brillante psiquiatra, Joanna Moncrief. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso, pero la verdad es que la depresión y la ansiedad no son enfermedades, no solo instintos de supervivencia. Te están diciendo, oye, presta atención, hay algo que está pasando, necesitas desempacar. Algo no funciona, algo no está funcionando. Algo no está funcionando y se manifiesta como un patrón que necesita ser abordado y que bloqueará la grandeza. Estás diciendo que no hay una enfermedad de salud mental, es más bien un patrón o algo que debemos tener en cuenta, pero no es una enfermedad real. No, no es una enfermedad. Y sé que esto contrarresta la filosofía actual, pero si miras la ciencia, hay un cuerpo de ciencia. De hecho, si interpretas toda la ciencia alrededor de este cuerpo, realmente miras lo que está probando. Verás que han estado buscando el correlato neurobiológico, están buscando en qué parte del cuerpo está la depresión. Durante años nos han dicho que el desequilibrio de la serotonina causa la depresión. Quiero decir, eso ni siquiera era una teoría nunca probada, genial para el marketing, para la venta de medicamentos y también una forma simplista de decirle a alguien, oye, estás deprimido, no te preocupes, es un desequilibrio químico, déjame darte un medicamento para arreglarlo. Queremos esta mentalidad de solución rápida, así que como la medicina ha avanzado y la tecnología ha avanzado, nos hemos quedado muy atrapados en la solución rápida, pero la vida no es así, la mente no es así, la mente está separada del cerebro y del cuerpo. Puedes aplicar este tipo de pensamiento, no la solución rápida, pero puedes aplicar un diagnóstico sintomático, un enfoque de tratamiento al cuerpo, el cerebro y el cuerpo físico. Pero cuando se trata de la mente, existe esa sensación gravitacional, esta fuerza, esta cosa de sentir, pensar y elegir. La medicación no va a cambiar esto. No va a deshacer esto, solo va a adormecer tu cerebro, así que tal vez no sientas esto mientras estás funcionando. Pero al mismo tiempo, cuando esta droga desaparece, esto sigue ahí, esto sigue siendo reconocido por el sistema inmunológico de tu cerebro como un problema. Cuanto más tiempo está allí, más aumenta la vulnerabilidad a la enfermedad. Ya sabes, y esto es lo que te atasca, y estos son los patrones. Así que no es una enfermedad, es una respuesta humana normal. Todos sabemos que todo el mundo está hablando de la próxima pandemia como la salud mental. La salud mental siempre ha sido un problema, Lewis. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha luchado con la vida, los problemas, con la muerte, la lucha con la guerra, con lo que sea. La salud mental no está en aumento, pero la mala gestión de la salud, convirtiéndola en una enfermedad, ha creado un problema completamente nuevo. Vaya. Así que antes de la pandemia han comenzado a hacer un estudio de la población a mediados de los años 90, y esto es en cuanto yo todavía estaba practicando los primeros días de mi práctica. 10 años en mi trabajo y empecé a ver esta tendencia yo estaba viendo el estudio donde la gente estaba, la tendencia de décadas de personas que viven más tiempo. Lo sabemos, todos escuchamos este mensaje. Esto es lo que hemos oído. La gente vive más tiempo gracias a los avances
avances de la medicina. Ninguno de nosotros cuestiona eso, pero algo sucedió en el 96 que empezó a cuestionar eso a mediados de los 2000. Era un hecho establecido e investigado que ya no vivimos por tanto tiempo, que la tendencia de la gente a vivir más tiempo se ha invertido y que tenemos una pandemia de muertes por desesperación y que la gente está muriendo por enfermedades prevenibles por su estilo de vida y el grupo de edad más afectado es el de 24 a 65 años. Gente al principio de su carrera y en la flor de su carrera y a través de eso ese grupo de edad se está cayendo muerto como moscas y son muertes muy rápidas consideradas muertes de desesperación por enfermedades de estilo de vida prevenibles. Las enfermedades del estilo de vida significan que hay algo en nuestro cuerpo que es más débil. ¿Por qué? El estilo de vida que está impulsado por la mente, como estoy comiendo, bebiendo, durmiendo, pero más que eso, ¿cuál es mi mente detrás de todo eso? ¿Cómo estoy manejando los momentos del día a día? ¿Cómo estoy manejando los patrones de los traumas, los hábitos tóxicos establecidos? ¿Qué estoy haciendo con eso? Cuando ignoramos todo eso, porque esta tendencia actual de la ciencia está diciendo, eso no importa. Lo que importa son los síntomas. Solo busquemos los síntomas, hagamos una lista, diagnostiquemos, etiquetemos. Cuando etiquetamos a alguien, cortamos hasta 10 años más de su vida. Sabes, los estudios han demostrado que las personas con un diagnóstico de salud mental han recortado hasta 20 años de su vida. La persona que toma drogas psicotrópicas, debido a todas las complicaciones en los cambios en el cerebro y el cuerpo, cortan hasta 25 años de su vida. Quiero decir, esto es serio, así que aquí tenemos esto ya existente, entonces la pandemia golpea. Ahora otro año, dicen que hay un año adicional que se corta de la vida de las personas, pero hay tal contradicción porque están diciendo, existen circunstancias adversas, el dolor de la pérdida de personas, incertidumbre médica y no saber si vas a morir o vivir. ¿Y cuánto tiempo va a durar ese aislamiento y el impacto económico y todo lo demás? Eso es un trauma y lo dicen, pero esa es la forma de tratarlo. Vamos a etiquetarlo, vamos a diagnosticar esto, vamos a medicarlo. Así que aquí hemos llegado al COVID con unos problemas, con esa estúpida filosofía que ha creado tantos problemas y científicamente todo esto está siendo investigado y demostrado. Y ahora tenemos la pandemia y ahora quieren llevar a cabo este sistema que no funcionó a esto que va a hacer que sea aún peor. Tenemos que cambiar completamente nuestra narrativa y dejar de decir que las enfermedades mentales están aumentando, que a 1 de cada 4 personas toma antidepresivos o está deprimida. El 100% de la gente está deprimida, ansiosa y preocupada por esta pandemia del COVID. El 100% de las personas en el mundo en algún momento de su vida han estado y estarán ansiosas y deprimidas con pena, tristeza, terror y desesperación. Y algunas de las otras, un gran porcentaje de la población, y no estoy segura del porcentaje exacto porque nadie ha hecho este tipo de investigación, pero se estima que probablemente el 30 a 40% de la gente tendrá un trauma extremo por abuso, guerra, trauma, donde bajarán el continuo hasta una especie de menos 9, 10, 8, 9, 10. Si miras un conteo continuo de 0 a 10, 0 a menos 10 y tienes cosas como brotes psicóticos y escuchas voces y estados extremos de angustia mental que todavía no son enfermedades. Simplemente están en esa situación traumática, están teniendo una respuesta traumática. Piensa en alguien que sea veterano de guerra. Acabo de entrevistar a un Navy el otro día que ha entrenado con francotiradores y me refiero a las cosas que tuvo que hacer y que sus equipos tuvieron que hacer. Vuelven e intentan y todos conocemos el problema de intentar reconciliarse con la vida civil después de haber pasado. Muy desafiante, por sí. eso. Esto es lo que experimentan todo el día, cosas que van completamente en contra de la supervivencia, completamente en contra de nuestra naturaleza humana. Y ahora ellos, en lugar de que se les permita procesar este trauma, vuelven y se les dice que están enfermos. Y me decía que lo que hacen con muchos, no escuchamos este tipo de cosas, pero me dijo esto, inyectan cosas como Risperdal, que es un antipsicótico en las espinas dorsales de los veteranos de guerra, porque son un poco psicóticos, y son psicóticos por una razón, en su forma de afrontarlo. ¿Cómo se enfrenta a eso? Por supuesto que van a estar enojados, van a estar frustrados. No vas a ser capaz de amar como lo hacías. Tienes que ser capaz de abrazar, procesar y reconceptualizar. Darles una droga no lo va a hacer. No los va a ayudar. De hecho, restringe el cerebro. No hay cura química para eso. Eso va a agregar combustible al fuego porque tu mente va a trabajar a través del cerebro. Así que ahora pones productos químicos y eso no va a facilitar el cambio. Tenemos que hacer algo. ¿Sientes que hay tal cosa, es un desequilibrio químico en algunas personas? Cuando dicen, tengo una depresión, es una enfermedad o bipolar, o tengo esta enfermedad de salud mental, o tengo un desequilibrio químico, me trataron con esto, no intentes decir que no lo tengo porque esto es lo que soy. Algunas personas tienen eso o se basan en
Ese es el resultado Adelante. de la narrativa de tengo un desequilibrio químico y mi depresión es por un desequilibrio químico. Es una narrativa que es la única explicación que se le da a la gente. No se les da una reacción alternativa, me refiero a una narrativa alternativa. Lo más importante es que cualquiera que escuche este podcast, quiero validar su depresión, su ansiedad, su pena, su desesperación, su TEPT, cualquiera que sea la etiqueta que se le haya dado, quiero validar que eso no necesita ser validado con una etiqueta de enfermedad. No estás enfermo, no tienes el cerebro roto, tu cerebro no está defectuoso, estás pasando por algo. Así que no eres algo, no eres eso, estás pasando Estás por algo. experimentando algo. Estás experimentando algo y estás experimentando y lo estás afrontando de la única manera que podías hacerlo en ese momento. Creo esta respuesta adversa porque era una situación adversa y estaba tratando de sobrellevarla. Lo que tenemos que hacer es pasar por un proceso de aceptación, procesamiento y reconceptualización. Así que lo importante aquí es reconocer que el desequilibrio químico no es la causa de tu desesperación. La causa de tu desesperación es lo que has pasado y lo que estás pasando y aprender y no saber cómo manejarlo y cómo lidiar con esos pensamientos y que te están volviendo loco. Y esos recuerdos recurrentes, el trauma de esos recuerdos, volver a esas situaciones, el abuso, la guerra, eso podría enloquecer a una persona y eso no es una locura en el sentido de enfermedad, es una locura en el sentido de mente, es como este maremoto errático que te rodea y está atravesando tu cerebro y tienes estos y tu sistema inmunológico y todo te grita diciendo vamos a arreglar esto. Una etiqueta de enfermedad lo invalida. Y por un momento puede ser agradable saber, bien, estas son las etiquetas de cómo me siento, porque nos da un poco de sensación de que tenemos un poco de control. Así que inicialmente eso te da comodidad, pero no te veas así. Es mejor decir que estoy experimentando problemas de estrés postraumático por lo que he pasado, en lugar de que soy el TEPT o tengo la enfermedad. Es mejor decir que estoy experimentando síntomas de bipolaridad. Estos intensos vaivenes debido a toda mi historia. No tengo bipolaridad, tengo un desequilibrio químico. Quiero decir que los investigadores que salieron el otro día muestran que tenemos que dejar de decir esto. El mejor psiquiatra que lidera este campo te dirá que tenemos que dejar de decirlo, que no hay manera de que el desequilibrio de la serotonina ni siquiera se puede medir. No hay genes o desequilibrio de la serotonina que lo cause. Es lo que has experimentado lo que es la causa. Y entonces eso se mueve a través de tu cerebro y tu cuerpo. Así que obviamente tu cerebro y tu cuerpo responden. Así que veremos cambios en el cerebro y en el cuerpo. Veremos un cambio neuroquímico, no necesariamente desequilibrio de serotonina. Esta es solo una, a veces es la dopamina. Y si las dopaminas bajan, las serotoninas, entonces las andamias bajan. Quiero decir, puede darte una lista de grandes términos químicos y eso puede cambiar cada función. 1400 respuestas neurofisiológicas están apagadas, pero esa es la respuesta y eso no significa que tengas esa cosa escondida dentro de ti, la cosa aterradora que te está controlando. Eso invalida. Si alguien vuelve de la guerra, alguien ha tenido un trauma sexual, decirle que la depresión o la ansiedad que siente es una enfermedad es un insulto a lo que le ha pasado. Pero si le digo, Dios, eso es terrible, háblame de ello, quiero escuchar tu historia, quiero apoyarte. Tu depresión y ansiedad que sientes es una señal de que hay cosas que pasan. Hay una historia de origen, un origen. ¿Puedo escuchar? ¿Puedo ayudar? ¿Puedo apoyarte para que reconozcas las señales y pases por el proceso de encontrar la historia de origen y luego reconceptualizarla? Y eso lleva tiempo. No se trata de una cita de 15 minutos en las que puedas poner una etiqueta. Eso lleva tiempo. Eso no es también el tipo de tratamientos condicionantes que existen y que algunos de ellos funcionan si se usan en el lugar adecuado. Pero intentar poner a un veterano que ha pasado por algo de nuevo en la situación para intentar condicionarlo, no se puede condicionar, hay que reconstruir. Así que es una especie de ecuación de una ultrarruptura. X es la situación. Y es cómo deberías funcionar para tener paz mental. Así que tienes X más Y. Y estamos en la situación X donde somos el tipo de humano que experimenta la vida que se supone que debemos tener en Y y pones los dos juntos. Y lo que el tratamiento actual dice es que, vale, ahora vamos a crear el Z, vamos a ignorar X y Y. Vamos a crear una cosa nueva. Y es una cosa que estás enfermo. Pero eso no funciona. En realidad, X más Y es igual a XY. X es lo que estás pasando, Y es donde quieres encontrar la paz mental. Y quieres poner los dos juntos para vivir juntos, para que puedas cambiar cómo el pasado juega en tu futuro. Esto es poderoso, gosh. Quiero volver a lo que dijiste cuando estás experimentando este evento traumático.
en la familia que tuviste recientemente, donde estabas usando un monitor de glucosa y mencionaste que había un proceso. ¿Te diste cuenta cómo el monitor que se puso por las nubes, el estrés de las palpitaciones del corazón, podría sentir tu físico, tu cuerpo cambiando a esta respuesta de estrés, esta protección, tensión, lo que fuera, miedo, ansiedad, todas estas cosas que estabas experimentando en el momento? ¿Cuál fue el proceso que rompiste para volver a niveles más normales para ti de sentir paz, arraigo, calma? Bien, es el proceso del ciclo neurológico. Excelente pregunta. Es el proceso de neurociclo. Esta es la segunda mitad del libro. El neurociclo es... Estos son los 5 pasos, ¿verdad? Sí, estos son los 5 pasos. Esto es lo que desarrollé inicialmente para las lesiones cerebrales traumáticas de la gente. Fue la primera vez que lo desarrollé y desarrollé mi teoría. Y luego desde allí lo refiné para todos los diferentes tipos de situaciones con las que trabajé. Luego se ha refinado a lo largo de los años. Esta es la más actualizada. Un buen científico debe seguir aprendiendo, cambiando y mejorando, que es lo que he intentado hacer. En este libro esta es la versión actualizada del neurociclo. El neurociclo es la forma de tener tu mente que siempre está trabajando bajo control. Si estás en un estado de trauma agudo como yo estaba en ese momento, el trauma agudo crea un cerebro rojo. Te mostré esta imagen de un cerebro rojo. Significa que tengo un maremoto en mi cerebro pasando, que el cerebro izquierdo y el derecho estarán fuera de armonía. Tendré una caída de sangre y oxígeno en la parte delantera de mi cerebro. Voy a tener cosas como el delta. Hemos oído hablar de delta, teta, alfa, beta, gamma. Todas esas ondas se supone que fluyen como las olas del mar. Si piensas en el mar, tienes las grandes olas que es delta, olas ligeramente pequeñas que es teta, luego se acumulan que es beta, la cresta que es beta alta y la gamma que es la ondulación de la playa. Y queremos que eso pase por el cerebro de una manera agradable y uniforme. Ese es el tipo de estado Y. X más Y, X es lo que nos sucede y Y es ese estado. Sucede X y entonces ese estado Y se desplaza en ese momento. Eso es lo que nos pasa. Lo que queremos hacer es porque la mente trabaja a través del cerebro y el cuerpo y la mente está experimentando este trauma que es un desorden. Nuestro cerebro y nuestro cuerpo solo hacen que la mente esté haciendo. Entonces hay un desorden en nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Pero si tengo este tipo de caos, no puedo pensar con claridad. No voy a tener ninguna sabiduría y me voy a desmoronar. Y en esta situación lo habría hecho y lo hice en el pasado, pero ahora he aprendido a lidiar con esto. Allí hablo de que este neurociclo puede mejorar la forma de gestionar la ansiedad y la depresión en un 81%. Es una afirmación masiva y lo he demostrado científicamente. Así que lo que hice fue tratar de volver a controlarme. Ahora, en ese estado no sabes qué hacer. Es traumático, tremendamente agudo, pero lo sabía por la ciencia y por los conocimientos. Así que soy proactiva. Podía entrar en 2 zonas, así que entré en 2 modos. El primer modo era el lío mental en el que estaba, que es el piloto porque estoy conduciendo, estoy en este tiempo. Imagínate estar en un helicóptero que es como una cápsula del tiempo. Estás volando sobre este bosque y el bosque es tu mente con todos estos árboles. Este trauma agudo acaba de crecer porque es instantáneo. Este terrible... Y tu helicóptero está atraído por esto porque estás en shock, en terror y miedo y profundo pánico y ansiedad. Esas son todas las señales de humo. Mi piloto va así. El copiloto, que también soy yo, pero es mi sabiduría porque dentro de cada uno de nosotros está nuestra nueva supervivencia, que es nuestro instinto. Cuando le das a alguien un gran consejo y piensas, oh, wow, ¿de dónde viene eso? Tú consigues eso, es esa profundidad, como si supiéramos lo que sabemos. Sabemos cuánto tiempo podemos manejar. Vamos a decir, yo sé esto, este tipo de cosas. Es como, es el copiloto, esta sabiduría. Así que lo que queremos hacer con estos estados es mantenernos en el copiloto, recordar al copiloto y al piloto y usar la lengua, ok, tú, aquí estás volando este avión por todas partes. El copiloto decidiendo, ok, vamos a calmarnos. Aterricemos. Aterrizas el avión, aterrizas esta cápsula del tiempo. Te bajas, pero estás con el copiloto, así que estás a salvo. Has creado una distancia y lo explicas en detalle y obviamente entrenas y está todo en el libro y está todo. Tengo una aplicación que lo explica muy bien, pero esta es la mentalidad en la que me he entrenado para entrar. Puedo entrar en un trauma agudo en esta mente. Todavía estoy llorando, todavía estoy enloqueciendo, pero estoy enloqueciendo en esta zona donde ahora sé, porque sé que necesito sabiduría, necesito ser capaz de aprovechar eso. Y no puedo hacerlo si este cerebro y cuerpo caótico, a menos que lo hayan calmado, Sí. y tengo que atravesar esto porque estoy ¿Se atascada en consideraría este eso árbol. lucha o huida? Ya sea que alguien te corte el Sí. paso en la calle, en el auto, o que alguien te grite, o alguien
lo que sea. Está ocurriendo un evento que te hace Exactamente. reaccionar en lucha o huida, ya sea un trauma a ti masivo o un pequeño trauma a ti, ¿correcto? Exactamente, o un trauma agudo, que es lo que no se ve a ciegas, lo que no se espera, que nos golpea de repente, sí, absolutamente. Entonces entras en un nivel de lucha y huida y todo fisiológicamente, 1400 respuestas neurofisiológicas se activan para ayudarte a enfocar, pero no pueden funcionar para ti a menos que hagas lo que te estoy diciendo que hagas, que es cambiar tu percepción. Este es el cómo, porque en cuanto cambias tu percepción en un instante, porque te lo dije en segundos, bajé el monitor de glucosa y ni siquiera esperaba que funcionara tan rápido, me sorprendió. A medida que pasaba por las 12 horas del trauma, fui capaz de manejarlo más y más, así que quiero decir realmente, y no es la primera vez que he hecho esto toda mi vida, pero era tan interesante ver en tiempo real y ver la reacción. Así que, bueno, Así que el entonces, primer paso es conseguir el estado primer mental paso. de copiloto para aterrizar el avión. Es la preparación que ni siquiera Bien, hemos entonces, llegado al primer aterriza paso. el avión Hay primero. preparación. Sí, así que eso es. Así que reconoce que recuerdas que hay un copiloto que es tu mente sabia. Tú, el piloto loco, yendo por todos lados. Aterriza el avión, deja que el copiloto te diga bien, aterriza el avión, aterrizas el avión donde lo necesitas, que es el tema. Y lo que te llevó a aterrizar el avión para encontrar el tema fue tu emocional. Así que ese es el primer paso. Vas a reunir conciencia y reunir significa que lo estás controlando. No estás sentado bajo el manzano y todas las manzanas te están golpeando en la cabeza. Estás parado atrás y estás recogiendo la manzana. Hay control, hay un sentido de autonomía, un sentido de agencia en medio del caos. Puedes crear agencia mentalmente porque tu mente lo está conduciendo. Te alejas y dices, bien, yo recogí esa manzana. Esas son mis señales, terror, desesperación, traumatizado, lo que sea. Recoges esas manzanas, las pones en tus cestas. Estás recogiendo la conciencia de Esto es reunir algo así, tu conciencia, esto sí. es lo que estoy sintiendo, esto es lo que ha sucedido, esto es el evento. Sí, sí, lo es, pero te estás reuniendo en 4 paquetes distintos, porque cuanto más organizado estés, menos caos. Estamos siendo muy sistemáticos. ¿Cuáles son esas cuatro cosas? Toma conciencia de tus señales emocionales de alerta, la desesperación, la ansiedad, el ataque de pánico. Luego tomas conciencia de tu respuesta corporal física. Así que aquí está tu copiloto diciendo cómo te sientes. Recoge esa manzana, recoge esa manzana. ¿Cuál es tu físico? Reboteo en el corazón, ataque de pánico, tensión, desgarro de tripas, adrenalina, huida, cualquier modo de huida, congelación. Tus comportamientos. ¿Cómo ¿Qué estás haces? ¿Qué respondiendo? dices? ¿Cómo estás respondiendo? Sí, acción. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás pasando realmente? ¿Qué estoy cogiendo con esto? ¿Estoy cogiendo aquello? ¿Coge esto? ¿Está funcionando? Solo hacer esto cambia tu forma de hacer las cosas. Es increíble. Inmediatamente entras en este modo diferente. La cuarta es la perspectiva. ¿Cuál es tu perspectiva? Esto está condenado. Es terrible, horrible. Este es el fin, el bien, el mal. Pero se reúnen. Entonces, tan pronto como tú tienes esos, a continuación, ir a reflexionar. Es muy sistemático. Y entonces, tú como has reunido y hecho todo esto de la preparación, tienes los dos lados del cerebro. Tienes la coherencia de nuevo, tienes el flujo de sangre de vuelta al cerebro, tienes el oxígeno de vuelta a la parte delantera del cerebro. Cuando tienes poco oxígeno y poco flujo sanguíneo en el frente del cerebro, lo que sucede es un trauma y esto sucede que se apaga. Entonces eres impulsivo, vas a tomar malas decisiones, vas a reaccionar incorrectamente, vas a crear incoherencia. Tu onda alfa en el cerebro cae y se vuelve más activa en el lado derecho, lo cual no es bueno porque eso significa que ahora no vamos a tener una visión. Haciendo lo que acabo de decir, cambias todo eso, traes de vuelta la coherencia, aumentas el alfa y puede que no sea excelente todavía, pero has comenzado el proceso. Luego, a medida que avanzas en los 5 pasos, y he puesto todo este material del cerebro en el libro y lo que sucede, solo te estoy dando la visión general. Entonces, ahora empiezas a reflexionar. Bien, ¿qué tengo en mi cesta? Así que el número 2, reflexionar. Reflexionar es una palabra increíblemente hermosa. Es reunir la conciencia. Recogerla. Solo quiero señalar en el anterior, dije que no debemos tener miedo de la desesperación y la ansiedad y el trauma, la depresión, esos temibles. No tengas miedo de ello porque son mensajeros. Son mensajeros útiles que te están diciendo algo y si les respondes de esta manera, entonces los controlas. Pero si les respondes con miedo, ellos te controlan a ti. Sí. Entonces no vas a avanzar, te vas a quedar muy atascado, te vas a atascar y los patrones solo van a empeorar. Consigue el control, aunque puedas estar llorando, gritando, maldiciendo, no me importa lo que estés haciendo, pero consigue el control. Estás en el árbol, estás haciendo las cosas, así que reúne, refleja eso cuando pienses en luz
pasando por una prisma, refleja todos los colores del arco iris. Hay profundidad. Hay una cosa que significa mucho. Así que hay que reflejar ese proceso de ser un detective, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué estoy teniendo esta reacción? ¿Por qué? Porque ahora cuando es algo en el momento, más o menos, sabemos por qué. Sabía por qué lo hacía, así que no tuve que hacer demasiada reflexión. Pero la reflexión en términos del por qué, porque sabía la causa. Pero la diferencia era que necesitaba reflexionar para decir, vale, reacciono así, va a pasar esto. Era cuestionar qué estás haciendo en esta emoción, qué está pasando con este comportamiento, esta conducta ayuda. El reflejo en esa situación sería diferente a un reflejo para alguien que está teniendo un completo y total ataque del síndrome del impostor. Y es un patrón y sigue haciéndolo. Ahora están trabajando secuencialmente a través del proceso, así que van a tener que empezar a controlar el por qué. ¿Qué atrae de nuevo a qué nivel? ¿Qué tipo de problemas de autoestima? ¿O cuál es la historia de origen de ello? El reflejo de este caso sería preguntar, responder, discutir, ¿por qué siento esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es diferente, pero reflexionar es solo para obtener el significado, pero de una manera muy completa, porque hay todos estos patrones de significado en este trauma agudo y es rápido. Hago los 5 pasos rápidamente, estoy trabajando en un patrón en el tiempo, voy a pasar más tiempo. El tercer paso es escribir, y el tiempo de escribir es obviamente, yo estaba en medio de un trauma, no podía escribir, visualizaba. Las cosas rápidas las puedes visualizar o si puedes escribir, escribe. Escribe en forma de metacog. ¿Qué es Te un enseño cómo en el metacog? libro. Un metacog es una forma de escritura que estimula, se parece a un árbol. Empiezas en el centro y trabajas en las ramas y pones palabras y no escribes frases enteras. Básicamente solo viertes información. Literalmente dejas que salga este formato de patrón, pero una de esas cosas clave es agrupar. Como un pensamiento, a medida que surge algo lo pones en un área, a medida que surge algo lo pones en otra. Tienes estos grupos de información y que cada palabra esté en una línea y cada línea sale de la línea anterior. Ese formato es increíble, simplemente arrastra los dos lados del cerebro juntos. Profundizas y empiezas a tener una visión de lo que ni siquiera sabías que estaba ahí. Entonces el cuarto paso es ir a ordenar ese caos que acabas de escribir. Que el cuarto paso es, he tomado conciencia, reflexionado, estoy escribiendo. ¿Qué significa? ¿Cuál es la autopsia mental? ¿Cuál es el patrón de los activadores, los antídotos? ¿Cómo puedo reconceptualizar esto? Hermosa palabra, reconceptualizar. Luego terminas el ciclo con un poco de acción. Esa acción, si es en el momento, en estos 5 segundos o lo que sea, está bien. Voy a respirar profundamente y voy a actuar así o voy a decir eso o voy a hacer esto. Es una pequeña acción que te ancla de nuevo en este estado de lo que puedes funcionar en el siguiente momento. En ese trauma agudo o en ese momento de síndrome del impostor y del impostor. Y ahora tienes que ir y entrar en una reunión de negocios. Sientes que no puedes porque eres el tipo de fraude del síndrome del impostor al hacerlo en el momento rápido. Por el momento vas a tener una acción simple y rápida. En el gran asunto donde estás trabajando el patrón, cada día vas a tener que hacer tu trabajo por cantidad limitada del tiempo. Y lo digo, haz el trabajo, porque no es una solución rápida. Si buscas una solución rápida, nada relacionado con la grandeza de esa solución lo es. Es tiempo y sabes que lo experimentas con toda tu historia. Esencialmente lo harías durante 15 a 45 minutos al día cuando estés arreglando las cosas grandes. Lo harías, Lewis. Las cosas grandes las harías durante 63 días. ¿Por qué 63? Me alegro que lo hayas preguntado. A todos nos han dicho que 21 días para crear un hábito. Bueno, eso también es un mito. También escribí sobre ello en el libro. Un cirujano hace muchos años hablaba de los ciclos físicos de curación por los que pasa nuestro cuerpo. Si te sale una ampolla, las células madre y todo lo demás, tarda una semana en formar un sistema inmunitario que haga su trabajo. Para deshacerse de la ampolla, eso suponiendo que tu mente no sea un desastre. Si tu mente es un desastre, puedes cortar 60% de ese tiempo de curación. Tardará 60% más, hasta un 60% más. Si tu mente está bien, ¿disminuye el tiempo? Lo hace a tiempo. A veces, y antes depende del nivel de daño y a veces necesitarás un ciclo de 3, a veces necesitarás varios. Eso es para la curación física. La curación mental, sin embargo, necesita un mínimo de 3 ciclos para el cambio de comportamiento. ¿De verdad? Sí. ¿Eso está científicamente probado o es...? Así que hay muy poca investigación en el mito de los 21 días, así que decidí investigarlo y hay algunos estudios. Hay uno que acabo de hacer recientemente en 2019 sobre 2020. Hicimos un seguimiento y rastreamos en el cerebro lo que sucede. Así que en 21 días obtienes lo que llamamos picos de gamma, lo que significa que has tomado esto, lo has destruido y lo has reconstruido en algo saludable. Así que has cambiado el pensamiento, pero es X y Y. Así que eso está ahí, pero se ve diferente. Es como si tomas una casa vieja y fea y vas a renovar. Tomas muchas fotos de todo el moho y todas las cosas feas y la derribas. Construyes una hermosa casa nueva, todavía recuerdas cómo era, pero la has reconceptualizado.
Vives en ese nuevo espacio recordando. Bien, de eso estoy hablando. Eso lleva 21 días, así que creas para romper, construir un pensamiento con recuerdos, porque el pensamiento es un árbol hecho de recuerdos. Como un árbol está hecho de ramas, recuerdos automatizados, así que para hacer algo que tiene un nivel de sostenibilidad toma alrededor de 21 días. Después de esos 21 días, tienes una pequeña planta en tu voz que no tiene suficiente energía para moverse desde la mente no consciente. La mente no consciente opera 24/7, es donde todas tus experiencias están almacenadas en pensamientos, todos tus sistemas de creencia, crianza, todo lo que te rodea, y eso influye tu mente al consciente. La mente consciente solo está despierta cuando tú estás despierto, así que ahora mismo mientras estoy hablando, todo lo que estoy diciendo está estimulando los pensamientos de tu mente no consciente para que se muevan a tu mente consciente para dar sentido a lo que estoy diciendo y para construir todo ese nuevo material en pensamientos de tus árboles. Así que la mente no consciente, para que un pensamiento pase del no consciente al consciente a través del subconsciente. Así que el no consciente, el subconsciente, es el puente. El consciente es cuando está despierto, el no consciente 24/7, infinito, enorme, masivo, y donde está nuestra sabiduría también. Así que la sabiduría está en el medio. Si quieres imaginar un bosque, tienes la hermosa franja verde, oscura, que es toda tu sabiduría instintiva, cosas de supervivencia, de amor, sesgo de optimismo. Y luego todo lo que experimentamos en la vida está alrededor del borde. Árboles pequeños, grandes, árboles oscuros, verdes. Cuando más pequeño es el árbol, más reciente es la experiencia, o más reciente es el recuerdo, más débil es el recuerdo. Los grandes árboles establecidos son los que influyen y retroceden hasta que consigamos algo que sea bueno y que hayas reconstruido. Para influir realmente en cómo ves algo, tienes que tener más energía puesta en él. La energía nunca se pierde, la energía se transfiere. Son proteínas con la energía que vibra en las pequeñas estructuras de la proteína que se debilitan, por lo que tiene que fortalecer. Tienes que regalarlo, tienes que darle un poco de fertilizante. Totalmente, es tan fácil, Dios mío, es tan fácil. Desde el día 22 hasta el 63, simplemente haces el paso número 5 durante 1 minuto al día. Así de simple es. Son 42 minutos, 42 días. En mi ciclo neurológico tengo una función de recordatorio activo en las que puedes escribirlo. Aparece en tu teléfono y puedes recordarte a ti mismo de hacer esto. Y literalmente solo tienes que leerlo. El hecho de leerlo te recuerda que debes hacerlo. Y entonces estás construyendo tu fuerza para convertirlo en un cambio de comportamiento. Así que para ir alrededor del tema de tu podcast y llegar a la grandeza, requiere un cambio de comportamiento. Así que el verdadero cambio de comportamiento, si realmente quieres construir un buen hábito en tu vida, vas a tener que pasar por los 63 días haciéndolo. Así que no solo son esos 63 días, quiero decirlo, he demostrado científicamente y demás, no solo es para desintoxicar los patrones, los traumas, los hábitos tóxicos, las pequeñas T, las grandes T. Has mencionado las cosas agudas, los malos hábitos que has desarrollado, sino que también es para construir nuevos hábitos. Así que para ir al siguiente nivel de grandeza, sea lo que sea, necesitas 63 días por lo menos. Y a veces más. A veces un trauma está tan arraigado y está bloqueando tu grandeza que podrías necesitar varios ciclos de 63. No hay un diseño de recetas, pero cuanto más largo lo hagas y más lo practiques en el momento, más autorregulado estarás, lo que nos lleva al principio de la conversación, que era que la mente siempre está en acción, así que puedes controlarla. Así que aquí te acabo de decir cómo hacerlo. Es más o menos las tuercas de los tornillos. ¿Qué dice la neurociencia detrás del pensamiento positivo frente al pensamiento negativo o tóxico? No sé cuál es la situación. 60.000 pensamientos al día o algo así tenemos, y el 80-90% de ellos son los mismos pensamientos recurrentes. Probablemente me equivoque, pero algo así. No, hay muchas cosas así por ahí. Y no estás muy lejos de lo que dicen los medios. En términos de la gente, sigo a la gente que está muy metida en la comprensión de los números desde la perspectiva muy neurocientífica y he hecho mis propios cálculos. Construimos alrededor de 8 a 10.000 pensamientos al día. Así que estamos construyendo. Esa es la cantidad de eventos que experimentamos. Podrían ser más. Estos son números muy promedio. Realmente lo es. Así que en algún lugar entre 8 y 18.000 que construimos. Así que construimos respuestas a lo que experimentamos. Lo que es nuevo se construye, pero luego para construir también tienes los pensamientos que aparecen, así que en cualquier momento podemos trabajar en bloques de 10 segundos. Eso es lo que nos muestra la neurociencia. Solo para darte algún tipo de cosa tangible a la que aferrarte, en cualquier momento de 10 segundos puedes tener literalmente de 1 a 13 pensamientos que se moverán desde el no consciente y quizás más, y también construir un par de pensamientos en eso, un pensamiento con un pensamiento, pero con múltiples.
quizás 100 recuerdos en eso. Así que son 120 cosas impares que suceden en cualquier bloque de 10 segundos. Y multiplica eso por 60 segundos por 6. Ya puedes ver los números mientras se multiplican. Ahí es donde conseguimos entre 8.000, construimos y luego probablemente alrededor de otros 10.000 están subiendo, pero cualquiera que sea el número realmente no importa, es mucho. Tenemos muchos Sí, pensamientos, parece que muchos son más negativos, ¿no? No necesariamente, si miras por encima, la única razón por la que se siente así es porque lo negativo recibe más atención, no porque lo deseas de esa manera, sino porque han creado un trastorno completo en tu cerebro. Así que Es más vemos, fuerte la reacción física, ¿verdad? y tienes que deshacerte de ello. Va en contra de tu supervivencia, así que vas a prestar atención a lo que amenaza tu supervivencia. Piensa en ello. Si alguien está en la puerta de tu casa y trata de derribarla y tienes que proteger a tu familia, vas a prestar atención. No vas a ver la televisión, vas a prestar atención a lo que es una amenaza para tu supervivencia. Así que no tengamos más pensamientos Cuando negativos. estamos relajados y Es porque tranquilos, no estamos pensando en, tenía que arreglar esto. Simplemente estamos relajados y pasando el rato. Pero cuando hay un pensamiento que es negativo, ponemos mucha atención en él. Exactamente. Es el gran árbol del bosque. Lo que más piensas crecerá. Si este enorme bosque infinito de verde, la franja por el medio es la mente sabia que no puede cambiar nunca. La mayoría es verde. Árboles pequeños, grandes, y tendrán algunos de negro en el medio. Algunas personas tendrán más porque han tenido más abusos. Como he dicho, el 20-30% de la población, dependiendo de dónde estés y de qué país, tendrás más experiencia, más trauma, abuso socioeconómico, guerra, etc. Así que en los países devastados por la guerra encontrarás más TEPT, porcentajes más altos que en algún lugar como un país menos devastado por la guerra y ese tipo de cosas, pero en promedio el bosque es principalmente verde, por lo que estás recibiendo la mayor atención de tu vida. Si estás viviendo en algo desgarrado por la guerra, o si estás viviendo en una situación de abuso, o estás viviendo con alguien que está muy enfermo, eso es lo que va a dominar. Así que no es que tengamos más pensamientos negativos, es porque eso es supervivencia. Está amenazando nuestra supervivencia al crear daño cerebral. Tenemos que deshacernos de ello, tenemos que gestionarlo. Es una llamada de la gestión. Prestar atención a lo tóxico es una llamada a la gestión. Ha creado interrupciones en el campo gravitacional. Necesito conseguir una imagen. Hay una película y no sé cuál es. Sabes que tienes ese efecto dominó que se mueve a través de como un campo o algo que crean con las películas. Crean ese efecto de ondulación. ¿Puedes visualizar algo Claro, así? claro, sí. De acuerdo, eso es lo que pasa con la mente. Así que tenemos estas ondas. No son solo dos árboles que se quedan quietos. Hay estas ondas, pero incluso en ese momento esta ondulación es tóxica. Así que va a ser muy perturbador. Altera el equilibrio en la mente no consciente y está vinculado a un físico. Así que esta tormenta de disrupción de ondas de campo gravitacional está vinculada a una de estas en el cerebro físico. Así que está en las tormentas allí, en algún lugar allí. Puede que esté ahí, y también allí, y esa cosa de allí. Así que estos están vinculados, y estos están amenazando tu supervivencia, por lo que te llamarán la Así que atención. suprimimos en términos de que no prestar atención, no medicar, tomar drogas, beber, Exacto. cualquiera que Sí. sea la adicción para hacer frente. En lugar de abordar Sí. qué sucede. Me alegro de que hayas sacado el tema, así que la adicción no es una enfermedad, no nos atrapa la sustancia química. Las sustancias químicas sí cambian tu cerebro, como se ha explicado eso, pero tu mente puede anular cualquier cambio biológico porque tu mente es más poderosa que tu cerebro. Siempre puedes recurrir a ese instinto de supervivencia interno, que es esa franja interna de árboles verdes, solo por la analogía. Así que la adicción no es una enfermedad, la adicción es una respuesta, como la depresión es una señal a la advertencia, es tratar de tomar algo que es doloroso y tomar algo para adormecer el dolor. Alcohol, como el tabaco, sexo, pornografía, el alcohol, la las comida, drogas, el sí. tabaco. Exactamente. Así que si encuentras a alguien que ayer estuvo hablando con alguien que tuvo una tremenda batalla con la cocaína y el alcohol, pero no hubo una dosis que lo agarrara, tenemos la impresión de que, tu cerebro está enfermo. Por lo tanto, eres vulnerable a eso y no puedes controlarlo. No tiene sentido. Eso ha llevado toda la esperanza. La gente se está muriendo por falta de esperanza, Lewis.
Es la estadística que hablé antes, la inversión de las tendencias. La gente se está muriendo por falta de esperanza, muertes por desesperación. Cuando le quitas a la gente el sentido de control, le estás quitando la dinámica más básica de lo que eres como humano. Tu mente tiene que ver con el libre albedrío. Piensa, siente, elige. Controlas eso y le quitas ese control a alguien diciendo, no puedes controlar el hecho de que eres adicto al alcohol. Eso es terrible. Pero si dices, está bien, veo que ahí es donde has encontrado tu estrategia de afrontar el dolor en este momento, pero tener el alcohol es adormecer el dolor, tener la pornografía, lo que sea, el abuso de lo que sea, el abuso, cualquier cosa para ocultarlo, la adicción a los opioides, es solo para adormecer el dolor. Así que una vez que la persona está en un ambiente de amor y apoyo donde puede empezar a ver ese cambio y ver el por qué, entonces puedes llevarlos a través del proceso del, ok, bueno, veamos, tal vez esa señal tiene una causa y empecemos a encontrarla. Y cuando empiezas a trabajar a través del ciclo neurológico, puedo decirte ahora que la mayoría de las veces siguen siendo adictos a algo porque el dolor es muy fuerte y lo están negando. Eso es una enfermedad porque es más fácil de aceptar que inicialmente, pero están negando, no soy adicto al alcohol, sé que no soy adicto a lo que sea, la cocaína, no soy adicto. Pero una vez que empiezas a mostrarles amorosamente, bueno, olvídate de la sustancia, vamos a hablar de ti. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y cuando empiezas a hacer eso, entonces estoy deprimido, esto, y entonces las cosas empiezan a surgir. Y tan pronto como empiezas a conseguir este ciclo, entonces la persona es más capaz de decir, oh, ya veo, he estado tratando de adormecer mi dolor. Del 86 al 93% de las personas que son adictas salen de la adicción a través de la elección. Y esa elección es estimulada por un ambiente de súper apoyo y amor que ayuda a la gente a ver lo que está pasando, porque es muy difícil entender lo que está pasando. Y eso es lo que requiere mucho apoyo y buena terapia y buenos ambientes de apoyo. Pero decirle a alguien, siempre soy un adicto, esa es una de las peores cosas que puedes decir. Estás diciendo no tienes poder. Soy una víctima de este desequilibrio químico o lo que sea. Sí, pero ese no es el caso y puede llevarte años. Quiero decir, estaba hablando con alguien el otro día que estaba, como dije, luchando con todo tipo de cosas y ahora es una de las personas más increíbles, ayudando a otras personas, haciendo el trabajo más increíble. Esa persona había sido violada varias veces de niña. Venía de una familia muy rica y la niñera que lo cuidaba cuando sus padres estaban muy ocupados trabajando, violaba rápidamente y repetidamente a este niño durante su infancia. Volvió a ocurrir en la universidad y esto en diferentes entornos de trabajo y en diferentes partes del mundo cuando viajó a las diferentes partes del mundo. Así que tuvo que llegar al punto de darse cuenta de que estaba adormecido del dolor. Puedes ver que tenemos que cambiar la narrativa. Por supuesto. Y estos son casos extremos, pero también está el día a día, es decir, tenemos que vivir con nosotros mismos. Alguien el otro día me dijo, bueno, me siento aquí conmigo mismo y no puedo dormir por la noche y me preocupan las cosas que todavía no puedo conseguir en la vida, pero estoy rumiando, ya estoy pensando demasiado y estoy atrapado en la ira. Eso también, tenemos que gestionar todo eso. Es difícil de hacer. Fueron 25 años de mi vida porque hablo de haber sido abusado sexualmente cuando tenía 5 años y de tener ira y resentimiento, frustración y rabia durante 25 años, hasta que realmente empecé a abrirme y a hablar de ello, hasta que hice terapia, hasta que... Interiorizar. ¿sabes? Sí, es decir, hice todo tipo de experiencia terapéutica que podía hacer y realmente me dio el ambiente de amor, apoyo y paz para comenzar el camino de liberar el dolor y el trauma dándole una voz, expresándolo, haciendo el trabajo y no ocurrió de la noche a la mañana. Hermoso. 8 años después sigue siendo un proceso continuo de curación. Lo será. Sí, es mucho más fácil. Y puede tener una conversación sobre ello con facilidad, donde hace 8 años estaría llorando, hablando de ello, así que... Eso es X y Y. Eso es X más Y es igual a XY. Has reconceptualizado. Lo siento, no quería interrumpirte, pero eso es lo que has hecho. Has estado neurociclando sin saberlo. Ahora, si empiezas formalmente el neurociclo, si empiezas un programa diario, vas a empezar a desconectar aún más. Vas a tener aún más control sobre la acumulación de todas las cosas que han pasado. Quiero decir, eso es lo que yo recomendaría que probaras. Sí, seguro. Entonces, ¿qué deberíamos pensar cuando los pensamientos tóxicos sobre nosotros mismos, no soy lo suficientemente bueno, nunca llegaré a nada, no debería intentar esto, no le gusto a esta persona, drama, estrés, ansiedad, lo que sea? Cuando tenemos un pensamiento tóxico que no apoya nuestros sueños, no apoya la mejora de nuestro futuro, nuestra visión,
¿Qué deberíamos pensar en términos de reemplazar eso, en términos del proceso? ¿O es algo que no deberíamos rechazar los pensamientos negativos? Deberíamos estar analizando y siendo conscientes, pero ¿cómo lo hacemos sin consumir nuestra vida? Ok, así que has respondido a la pregunta. La segunda parte, eso es lo que haces. La única manera de conseguir el control es abrazar y procesar y reconceptualizar. Y lo haces de una manera muy aceptante. Así que es como entrar en el helicóptero y ser el piloto desordenado y ser el copiloto. Entra en ese estado mental y entonces es muy poco crítico. Empiezas diciéndote a ti mismo que lo primero que tienes que hacer es el subirte al helicóptero. Sea cual sea el punto en el que estés, es decir, está bien, no pasa nada, ha habido 1.000.000, 1.000 millones de personas que han estado en la misma posición que tú. De hecho, la mayoría de la gente lucha con la autoestima. Son muy pocas las personas que por alguna razón no batallan con la autoestima. Por ejemplo, solo toma este ejemplo, pensando en que no puedo hacer esto o que soy una vergüenza, porque cada experiencia tóxica que tenemos rasga completamente el núcleo de lo que somos. Y el núcleo de lo que somos es que me necesitan. Soy valioso y tengo algo que aportar al mundo que nadie más puede aportar. Así que cuando alguien trata de quitarte eso a través de un abuso, eso es como atacar tu núcleo. Te escondes entre la vergüenza y la autoestima sale de esto. No debería estar sintiendo esto, especialmente un niño pequeño, como de 5 años para ser abusado, no sabes cómo procesar eso. Así que lo más inmediato es porque va en contra de la supervivencia, porque los adultos en tu vida, que se supone que son los protectores, todo está surtido, no tienen lenguaje, no tienes el poder cerebral todavía, el poder mental para procesar. Así que tiendes a tener una omnipresencia al trauma sexual, tiende a crear una omnipresencia de vergüenza y eso aparece en todo tipo de manifestaciones de comportamiento, ya sea retraimiento, ser difícil y agresivo. Y eso ataca la autoestima porque algo en el núcleo de lo que eres ha sido atacado. Y es por eso que se necesita tiempo, como hablaste, para volver a encontrar eso. Así que en términos de qué le dices a alguien, lo primero es llegar al punto en el que tenemos que cambiar nuestra narrativa. Tenemos que olvidar lo que el mundo dijo sobre todas estas palabras aterradoras y verlas como útiles. Es un cambio completo de 90 a 360 grados. La desesperación, la ansiedad, la vergüenza. Pensar que soy una vergüenza, pensar que no tengo autoestima, pensar que no puedo hacer esto. Eso está bien porque tan pronto como dices eso, tan pronto como puedes admitir que estás sintiendo eso, lo has controlado. Ahora Has recuperado el poder, sí. Has recuperado el poder. Has cambiado el equilibrio de poder. Esto es ahora el no consciente. Es este trauma, es el de 5 años, ha pasado por los años, lo que sea. Y no estoy diciendo que hayas hecho esto, pero puede que hayas sabido un periodo en que lo hayas reprimido porque no sabías cómo procesarlo hasta que quizás cumpliste 15, 16, 17, cuando te estabas volviendo más metacognitivo y empezaste a ver cosas. Tal vez fue mayor, fue a los 22, 18, donde el trauma de la primera infancia, donde empezamos a ver esos patrones que se manifiestan. Así que ahora que esto llega a la conciencia en el cerebro, esta cosa está ahora debilitada, así que estas ramas de proteínas que son los recuerdos y las emociones, los datos del evento que ahora se debilitan. Así que es el momento en que yo a través de mis lágrimas digo, siento vergüenza, siento que no tengo autoestima, siento que soy inútil, que soy feo y que esto y aquello y que nunca podré conseguir nada. En el momento en que pueda aceptarlo, podré mirarlo objetivamente, piloto y copiloto, y el copiloto puede decir, ¿qué sientes? Me siento bien. Ahora veamos si eso es real. Y toda esa calma, solo la forma en que estoy hablando, calma, está bien. Aduéñate de ello, está bien, está bien. Ahora podemos arreglarlo. Eso es debilitar estos enlaces químicos, enlaces de proteínas. He cambiado esa estructura de mi cerebro. Ahora he cambiado 1.400 respuestas neurofisiológicas para que trabajen a mi favor en vez de en mi contra. Ahora he recreado el equilibrio en el cerebro, he incrementado el flujo sanguíneo, así que me estoy preparando para ser más resistente, para hacer el duro trabajo de desempaquetar. Y se pone peor antes de mejorar, y una de las cosas realmente buenas que he presentado en mi trabajo es saber que científicamente he demostrado que incluso si te sientes peor que lo harás, cuando has desempaquetado esto y empiezas a ver cosas que has suprimido, es terrible, es desgarrador, puede hacerte sentir como si quisieras morir. Así es como me sentí. Sí. Cuando empecé a hablar de ello me dije, esto es lo más aterrador y difícil que he hecho nunca. Casi prefiero morir. Es la sensación que tienes. Te sientes como si alguien supiera que estás... Te sientes como si alguien supiera estas cosas sobre mí. Si tuviera que enfrentarme realmente a estas cosas, es la cosa más aterradora y desafiante con la que he tenido que lidiar emocionalmente. Y se siente como si estuvieras muriendo. Tal vez eso es demasiado extremo, tal vez sea demasiado extremo, pero creo que piensas o sientes que voy a morir porque
Si tuviera que procesar esto y la gente supiera esto de mí, ¿cómo podría aceptarme? ¿Cómo podrían amarme? ¿Voy a estar solo el resto de mi vida? ¿Tu mente? ¿Mi mente? Sí, todo eso es lo que estás Sí. pensando. Y no hay significado y no hay propósito. ¿Y qué puedes hacer? Y es una pérdida de tiempo y no puedo vivir conmigo mismo. Y es tan terrible y no puedo hacer esto. Y entonces empiezas a rechazar a la gente que te rodea. Es totalmente normal. Es normal. Tienes que aceptar eso sobre el proceso. Empeorará antes de mejorar y eso está bien. Lo que has pasado es normal y no podemos ir a etiquetar eso y medicar eso. Entonces, invalidaré tu experiencia. Al poder hablar de tu experiencia, este formato de tener un podcast alrededor del mundo donde la gente está siendo mucho más vulnerable y abierta, está sacando esto a la luz y nos permite entonces ser capaces de debilitar eso. Has cambiado el equilibrio de poder y se pone peor. Como dijiste, quieres morir, es tan malo, pero entonces el cambio empieza a suceder porque mira dónde estás hoy. Un cambio sucede en algún momento cuando realmente te sientes mal. Puede que incluso hayas intentado suicidarte o puede que hayas llegado al punto de que esto es todo, me voy de aquí o algo traumático, realmente traumático. Entonces de repente hay ese cambio, hay esa conciencia. Entonces puedes empezar a construir y eso es un proceso de tiempo. Ese cambio es real, es la que me preguntaste. ¿Qué le dirías a alguien que está en ese estado? ¿Por dónde se empieza? Empiezas por darte permiso a ti mismo. Empiezas por meterte en la política del copiloto, por dejar que ese piloto vuele como un loco y estrellar el avión. Es una cápsula del tiempo, puedes volver a ponerlo en marcha, pero apoyarse en el poder y la comodidad del copiloto para decir, me da mucho miedo, no quiero aterrizar el avión, pero lo haré. Y aterrizas tu avión, entonces sacas tus palas y comienzas el proceso de llegar a desenterrar eventualmente todo ese asunto y lentamente como estás preparado. Por eso digo que de 15 a 45 minutos al día no haces más tiempo, haces un poco a la vez y haces tantos ciclos como necesites y eventualmente se llega al punto en el que sea reconceptualizado. ¿Cómo sanamos realmente el trauma del pasado que causa muchos de nuestros pensamientos? Porque te estoy escuchando decir que me estoy llenando de los traumas, los recuerdos del pasado que tuvimos del evento y nos estamos aferrando a la memoria, a la idea del pensamiento del evento. Y muchas veces Sí. diría, hablaré por mí mismo, y estoy pensando que la mayoría de nosotros probablemente un evento sucede y nuestros recuerdos después de una década de años los construyen en algo más grande y más extremo potencialmente que el evento realmente fue. Ahora nuestra mente viene con recuerdos que ni siquiera fueron reales que causaron esta reacción en nosotros. Entonces, ¿se trata de curar el trauma del pasado? ¿Es la curación de la memoria del pasado? ¿Es la curación de todo ello? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué debemos hacer? Sí. ¿Es solo ¿Qué es lo que pasa? a través de la terapia? ¿Podemos hacerlo solos a través de un diario? Puedes hacerlo solo, puedes hacerlo con terapia, puedes hacerlo. Yo nunca haría nada completamente solo. Me aseguraría de que tienes algún tipo de sistema de apoyo. Si puedes ir a terapia, definitivamente te ayudará. Pero la terapia es un catalizador. Es el lugar donde puedes desempacar el dolor y obtener la orientación, como manejar el siguiente paso. Tienes que hacer el trabajo, sí. Tienes que hacer el trabajo. Y aquí es donde tener un sistema de gestión mental es tan vital. Así que lo que has descrito es todo el árbol de pensamientos. Y ese árbol de pensamientos, tomemos el incidente por el que pasaste de niño. El incidente real es la raíz, y luego el evento y los detalles y el momento y todo. Y ese entonces constituye tu perspectiva de cómo te veías a ti mismo. Y esto es lo que ves, tus emociones y los datos. Y eso se manifestó en cómo viviste realmente tu vida. Así que esto es tu trauma del pasado, no hay culpa de esto. Pero aunque sea tóxico, porque es todo lo que podías hacer para sobrevivir, es un mecanismo de afrontamiento. Así que este árbol tóxico es un mecanismo de afrontamiento. Así que tenemos esta cosa incorporada en nuestra mente y en nuestro cerebro que nos permite, porque esto debería acabar contigo. Ni siquiera deberías estar vivo, si nos fijamos en la biología natural. Pero está este sistema de protección en el lugar de tipo capullo para una temporada hasta que estés listo para tratar con él. Y entonces un evento vendrá en tu vida donde ahora tienes que lidiar con ello. Y a veces lo ignoramos. Lo ignoramos unas cuantas veces antes de hacerlo. Así que hay una especie de capullo. Y es protector, así que es perjudicial, pero como no estás preparado para lidiar con eso, no te está aniquilando, sigue causando problemas, todavía estás creando algunas ondas de choque allí en el suelo y ese tipo de cosas. Entonces de repente algo sucederá en tu vida y se infiltrará lentamente. Es una infiltración lenta, así que está enviando pequeños arcillos, está creciendo, que aún sobrevives, pero las cosas se ponen cada vez peor y eventualmente este capullo comienza a romperse y explota en tu mente. Físicamente, en
algo, en alguna relación, ambiente de trabajo, se agranda, cae en cascada y suceden pequeñas cosas. Y luego eventualmente hay una gran explosión. Eso es lo que pasa. El capullo empieza a salir a medida que vas madurando y haciéndote mayor y haciendo más cosas con tu vida y experimentando más. Esto tiene que ser el resultado. Así que tu cuerpo llega a un punto en el que rechaza. El pus tiene que salir. Es una analogía horrible, pero es un buen ejemplo. En algún momento ya no puede permanecer ahí. Y es cuando explota. Y cuando explota, estos son todos los recuerdos. ¿Cómo lo recuerdas? Este es el concepto del abuso de niño. Es el pensamiento. Este es el detalle de la historia. Y así es como lo experimentaste. Y así tienes que ir desde las señales de advertencia hasta los datos. Aquí. ¿Cómo lo experimentas de nuevo al momento actual? Y Sí. entonces vuelves a conceptualizar. ¿Cómo lo haces jugar en tu futuro? Eso siempre es parte de tu historia. Pero cambias el cómo, ya lo has hecho, porque lo has dicho antes. Ahora puedes hablar de ello sin desmoronarte, pero en algún momento no podías hablar de ello en absoluto. Y entonces Reescribes el guión. Sí, tú se reescribes. reescribe y eso lleva tiempo y ciclos. Literalmente la reconceptualización es reescribir el guión. Así que eventualmente esto va. Entonces tienes esto y aquello. Ahora, en lugar de ser tóxico ¿puedes ver que algunas Sí, de estas hojas sí. brillan un poco más que las otras? Bien, ahora es reconceptualizado, ahora puedo hablar de ello, eso te hará llorar. Pero lo has convertido en una parte de ti, lo has rediseñado, es el nuevo y hermoso espacio. Así es como era, pero ahora lo has hecho trabajar para ti en lugar de contra ti. Así que eso es, entonces, el trauma del pasado, que es que no haya excusa de ello, no hay perdón ni siquiera en eso, pero necesitas ser liberado porque si todavía estás conectado a ese trauma, mantenido de esa manera, te mantiene conectado en el mundo cuántico, literalmente al abusador. Hasta que no liberemos, hay una conexión literalmente aquí en tu cerebro y esta persona, tal vez a 10.000 millas de distancia, pero debido al entrelazamiento y la física cuántica no hay dimensión espacio-tiempo. Y esto es debido a que hay un enredo tóxico, pero cuando las partículas están enredadas y tú puedes haber oído a alguien diciendo eso en el metro, pero cuando dos partículas se ponen en una relación en los experimentos de la física cuántica, no importa lo lejos que estén, todavía están en las relaciones. Así que girará hacia aquí y allá hasta que te liberes, hasta que vuelvas a conceptualizar, sigues conectado, así que eso siempre te está controlando, así que cuando hablamos de que ¿Cómo la se gente libera? dice perdón, creo que liberar es una palabra mejor porque como perdonas, a medida que conceptualizas vas cortando lentamente los lazos, así que para el momento en que estás en este formato ya no existe ese lazo invisible. Sabes que has cortado el lazo cuando puedes hablar de ello y no estás excusando el comportamiento de esa persona, que nunca puede en realidad lo que ha hecho, nunca puede ser perdonado si lo piensas, pero puedes liberarlo. Hablamos del perdón como parte de curación, pero tuvimos esta discusión con alguien el otro día. Tenemos que ser muy cuidadosos con el uso del término perdón. Porque cuando alguien ha hecho algo malo, esa maldad, incluso lo que sea que haya hecho mal a alguien, esa maldad siempre está ahí. Lo que se perdona lo que hay que hacer es liberar. Debemos darnos cuenta de que ese fue un momento en el que estuvo mal. La persona tiene que asumirlo, pero no es tu responsabilidad hacer que esa persona lo asuma. Ellos tienen que corregir ese error y trabajar a través de eso. Lo que tienes que hacer es liberarte de ello. Y Vaya. para poner eso en tu pasado. Y eso es lo más fácil de hacer, porque mucha gente piensa y se queda atascada porque no sabe perdonar. ¿Cómo puedes perdonar a alguien que te ha violado? ¿Cómo perdonan tus padres a alguien que ha hecho daño a su hijo? No digo que tengas que quedarte con eso, tienes que liberarte de eso. Y tienes que aceptar ese evento. Tal vez esa persona estaba operando desde el trauma, por lo que la razón por la que hizo eso fue Sí. impulsada por el trauma y eso no lo hace correcto, lo hace, pero no podemos ignorarlo. Y lo que creo que también hemos tratado de hacer con muchos tipos de enfoques psicológicos es perdonar. Especialmente en la comunidad religiosa, el perdón, todo se ha ido, todo ha desaparecido, no lo ha hecho, todavía está ahí, es parte de tu historia. Creo que el principio Kintsugi es el mejor que lo explica. ¿Sabes el principio Kintsugi, el acto japonés? Cuando un Sí, jarrón adelante. se rompe en el suelo y queda en 1000 pedazos, no se barren los trozos. Cuando fuiste violada de niña, tu vida quedó destrozada. Bien, pero no barrieron los pedazos. Lo que hicieron fue recoger cada pieza y reconstruyeron meticulosamente el jarrón con oro láquer y platino. Así que ahora tienes este hermoso jarrón nuevo con todo el oro platino que representa lo que has pasado, te ha enriquecido. Lo que eres como persona está ayudando a otros a través de tu historia. Estás enseñando a otros. Tú como líder
Eres uno de los únicos del 3% que están permitiendo a otros hablar de su trauma. Solo el 3% de los líderes están hablando de la salud mental. ¿De verdad? 3%, un 3% a nivel mundial. Vaya. Es terrible. Así que si nosotros como líderes no hablamos de ello, ¿cómo damos permiso a los que nos siguen para hablar de ello? Así que como líder, al hablar, has tomado el principio del kintsugi, nos estás mostrando tus grietas de oro, la luz que brilla en las hojas y el trauma, que es impactante. Nunca perdonamos, eso está mal. Nunca podemos decir que eso está bien. No está bien, pero lo que has hecho con él está bien. Ahora puedes convertirlo en ayudar a otros a alcanzar la Sí, grandeza. absolutamente. Esa es la transformación. Vaya. Tengo curiosidad. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el proceso de protección de nuestra salud mental en el día a día? Parece que primero tenemos que ser conscientes y llevar a cabo el proceso de curación del pasado o de los recuerdos traumáticos del pasado, como quieras llamarlo. Pero ¿cuál es el proceso de proteger el presente y el futuro para que no nos volvamos a caer en un espacio oscuro que nos mantiene ahí por mucho tiempo? Por ¿Hay supuesto. algún proceso que recomiendes? Lo hay, y es la autorregulación. Está muy, muy autorregulado. Lo que vemos desde la neurociencia, y de hecho tengo una pequeña cita en el libro donde creo que lo tengo. Creo que en realidad lo tenía abierto porque estaba... En realidad dice un poco, un vivo en él, hoy, pero no puedes... Puedo decirle lo que es. Cada 10 segundos, no sé lo que es, pensé que tenía la página abierta. Cada 10 segundos puedes ser consciente de lo que estás pensando, sintiendo y eligiendo. La paz mental y el mantenerte en un estado de paz mental viene de ser consciente cada 10 segundos. Ahora no te estoy pidiendo que pongas el reloj y la hora de tu teléfono. Solo digo que traduzcas eso. Significa todo el tiempo como cuando estás despierto. Necesitas estar parado y observar tu propio pensamiento. Tienes que pensar bien, ¿qué estoy pensando en este momento? ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Cómo me despierto? Me siento muy bien, y luego leo un correo electrónico, me siento fatal, me despierto con los nervios de punta. ¿Por qué estoy hablando con esta persona? ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Cómo respondo? Estoy haciendo este trabajo, me estoy constantemente monitoreando, y eso puede sonar agotador, pero no lo es. Es la cosa más natural del mundo. Es una de las cosas más saludables para el cerebro que puedes hacer. Así que la clave es la autorregulación. A medida que tu neurociclo, a medida que adquieres el hábito del neuroreciclaje, tus habilidades de autorregulación se entrenan a un nivel que cambia tu vida. Honestamente, si tuviera que decir lo que protege mi salud mental es mi mayor autorregulación por vivir constantemente una vida de neurociclo. Luego, la otra cosa del neurociclo que es fenomenal para proteger la salud, que nadie habla de esto, no conozco a nadie excepto yo que hable de esto, y se llama construcción del cerebro. Y hay toda una sección en el libro sobre la construcción del cerebro. Es tomar los 5 pasos del ciclo ¿Qué significa neurológico eso? ¿Una para nueva aprender. habilidad o una nueva...? Cada día nuevos hábitos, así que en mi caso me dedico a la investigación científica todos los días. Dedico al menos 1 hora a mirar estudios neurocientíficos o científicos relacionados con mi campo de trabajo, estudiando la nueva información, la más reciente. Lo estudio hasta el punto de que podría dar una conferencia sobre ello o podría escribir un examen sobre ello. Doy los 5 pasos y estudio la información. Cada día cuando te despiertas tienes millones de nuevas células nerviosas, bebé, y las células nerviosas parecen árboles y están esperando que seas como las lechugas para fortalecer las nuevas células, los nuevos pensamientos que construyas en las neuronas de tu cerebro. Estas pequeñas ramas, estos pensamientos, y si no los utilizas se convierten en residuos tóxicos. Eso afecta tu sueño al final del día y afecta a tus sueños. Y acumulativamente con el tiempo afectan a la salud de tu cerebro. Así que cuando construyes tu cerebro es como limpiar tus dientes. Si no te limpias los dientes todos los días, eventualmente vas a tener un verdadero problema con tus dientes y tu cerebro, porque va a causar todo tipo de problemas en tu cuerpo y así sucesivamente. Lo mismo ocurre con la construcción del cerebro. La construcción del cerebro construye la resiliencia mental y física. Así que al aprender algo en realidad pensamos profundamente en neurociclo para construir el cerebro. Lo que estoy haciendo es conseguir que tú pienses súper profundamente. Y cuando piensas así, haces que todas estas grandes cosas sucedan en tu cerebro. El lado izquierdo, el derecho, el oxígeno y todas esas cosas. Y es la única manera en la que puedes agarrar esas nuevas dendritas. Responden al pensamiento profundo, no responden al pensamiento superficial, no responden al escaneo de titulares y a la enfermedad. No se trata de escanear información. Toma un libro. O toma mi libro y estúdialo. Ya sabes, estudia eso todos los días. Durante 1 hora obtendrás no solo las herramientas, sino que estarás construyendo tu cerebro, lo que sea. Toma cualquier cosa que te interese.
Si te gusta la cocina, los libros de autoayuda, cualquier cosa, no te limites a leer, estúdialos, usa los 5 pasos, toma 1 hora al día si puedes hacer más, haz más y transformarás tu salud mental. Todos mis pacientes cuando vienen a mi consulta, obviamente los evalúo y hago todo este tipo de cosas. Siempre se trabaja en la construcción del cerebro primero. A veces durante unas pocas sesiones solo se hace la construcción del cerebro y se llega a un estado en el que puedo reconocer que están empezando a ser más resistentes y autorregulados. Así hacemos el trabajo de trauma y el trabajo de discapacidad de aprendizaje, trabajos con trauma, trabajos de lesiones cerebrales traumáticas. Le enseñaría al paciente y a la familia la construcción del cerebro. ¿Qué es lo que le interesa? Y si tu padre estaba interesado, digamos, en lo que sea, digamos que estaba interesado, ¿en qué estaba interesado? Escuchar, tocar el piano, cantar, deporte, correr, sí. Bien, así que podrías tomar tal vez deportes y luego podrías usar la construcción del cerebro. Puedes hacer esto con él. Ahora puedes tomar el edificio del cerebro y sacar los deportes y no solo lo lees, sino que realmente lo estudias. Haces los 5 pasos y estudias como si ahora fueras a dar una conferencia. Papá, ahora vas a enseñar esto. Esto es lo que yo haría con mis pacientes. Entonces restauraríamos lentamente la función porque eso cambia, ordena los campos gravitacionales, ordena los cambios del cerebro y dirige la neuroplasticidad y la curación viene y empieza a transformar. He tenido directores generales de empresas de primera línea de Sudáfrica que han tenido terribles accidentes de coche y han perdido completamente su funcionalidad. No han sido capaces de funcionar, han hecho esta construcción del cerebro en su conjunto durante un periodo de tiempo y han vuelto a hacer otra cosa. Uno era ingeniero, pero se dedicó a la gestión y se convirtió en el director general de una gran empresa. Tuvo un terrible accidente de coche y terminó convirtiéndose en un ingeniero superior con daño cerebral. He tenido pilotos que a los 82 años ya no pueden volar y se han convertido en contadores. Quiero decir, puedo contarte una historia tras otra. Cuando estoy en el estado más angustioso como esa noche de trauma agudo en la que te hablé, además de la monitorización de la glucosa, además de hacer el neurociclo, ¿qué hice? Hice la construcción del cerebro. Me sentaba allí a construir el cerebro para calmarme en ese estado, así que cambiaba entre el ciclo neurológico para tratar de aprender y entender ciclo. algo, sí. Sí, pero eso creó resiliencia. Así que me calmó. Si estoy agotada, voy a hacer ejercicios de fortalecimiento del cerebro. Si estoy realmente fuera de mí y no estoy manejando y me siento como si estuviera súper ansiosa o deprimida o algo, incluso voy y hago 10 minutos de construcción. ¿El desarrollo del cerebro se produce solo cuando se estudia y se aprende algo? ¿O más bien como, de acuerdo, voy a jugar al ping-pong o a un deporte o a hacer alguna actividad para ayudar a la coordinación mano-ojo? Sí, definitivamente. También se puede hacer eso. Así que ping-pong es fantástico. Ya sabes, cualquier cosa que realmente desafíe al cerebro a coordinar es definitivamente Entiendo. un ejercicio de construcción del cerebro. Así que ya sabes, racquetball, Lo que tenis, sea, ping-pong, cosas sí. así. Sí, puedes hacer esas dos, así que haz esos. Esos están más relacionados con lo físico. Yo lo equilibraría con físico, con lo mental, para que hagas lo cognitivo también. Ambos son mentales. No debería decir que el tipo de texto y físico. Asegúrate de que tu cerebro se está construyendo en combinación. Creo que muchos padres en general no tienen las herramientas necesarias para mantener conversaciones con sus hijos sobre la salud mental. No recuerdo a mis padres, aunque son increíbles. No recuerdo que habláramos sobre la salud mental y estos desafíos que pueden surgir, estas emociones y estos sentimientos que pueden surgir para nosotros en diferentes momentos, en las formas de cómo manejarlo adecuadamente, como las herramientas que ahora se están descubriendo en la investigación como la que tienes hoy. ¿Qué conversaciones deben tener los padres con sus hijos en torno a la salud mental con el fin de hacerlos sentir seguros, vistos y amados con la confusión que tienen tal vez como adolescentes o adultos jóvenes en el mundo de hoy? Me encanta tu pregunta y es tan importante. Deberíamos hacer esto desde bebés. Cuando un niño llega a casa de la escuela y puede tener 3 o 4 años y está triste y no tiene lenguaje, pero para ser capaz de notar y validar, veo que te sientes triste. ¿Por qué estás triste? Y darles juguetes para que sean capaces de actuar. Cuanto más mayores sean, nunca pasan por alto la emoción de un niño. Siempre hay que validar. Te veo triste. ¿Quieres hablar de ello? Te veo. Te veo. ¿Te das cuenta? Estoy diciendo te veo. Y tú puedes encontrar tu propia redacción. Pero es reconocer que validas y nunca decir, oh, no tienes que estar así, lo que los padres hacen mucho sin querer. Soy una madre de 4, lo hice, incluso con todos mis conocimientos que tengo. Veo que hacemos líos mentales todo el tiempo, pero es muy importante. No alguien, tu hijo viene a ti y te dice, estoy muy preocupado. Y entonces dices, ¿qué te preocupa? Estoy preocupado por esto, haciendo algo que crees que es totalmente irrelevante.
Oh, no es tan malo. No tienes que preocuparte por eso. Eso es lo peor que le puedes hacer a un niño, porque lo que has hecho es invalidar algo que para ellos es ahora sentir vergüenza. Así que ahora tienen esa confusión de preocupación, no saben cómo procesarlo y sabes, los padres hacen eso. Sí, así que es muy importante, incluso si tú no crees que es válido, si tú no estás ayudando a decirlo, y sé que se hace a menudo con lo intencional. Oh, no es tan malo, estará bien, cálmate, no hagas eso. Es más bien sentarse ahí y abrazarlo, decir, vamos a hablar de cómo te sientes. Ve a través de los 5 pasos. Yo tengo a mi aplicación Neurocycle, todo un tema sobre cómo usar el neurociclo en los niños. Y estoy escribiendo, he escrito libros en el pasado, pero ahora estamos haciendo las versiones actualizadas del neurociclismo para bebés, neurociclismo para niños pequeños, adolescentes, lo que sea. Así que exactamente cómo tener las conversaciones, pero es tener mente abierta. Una de las cosas que tengo como padre, y quiero decir, yo solía hacer un montón de terapia familiar cuando tenía prácticas, y el consejo que siempre di a los padres, y que he tratado de aplicar en la medida de lo posible, es mantener el ambiente abierto, mantenerlo sin importar lo que sean tus hijos. Si tus hijos quieren hablar de sexo y cosas de las que no quieres hablar, si no quieres hablar de ellas, van a hablar de ellas en otro sitio, y eso también se aplica a las emociones. Tenemos que permitir que nuestros hijos digan, me siento deprimido. El otro día alguien dijo, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a no ser un profesor de depresión? Y fue una forma bastante interesante de expresarlo. Le dije, bueno, ayúdalo a procesarlo. Si es un profesor de depresión, ¿qué puedes aprender de él? Si sientes que es tan bueno en la depresión, eso es un síntoma o una señal de que algo está pasando. Debes preguntar, ¿puedes explicar más? Y luego trabaja a través de la totalidad. Obtener los 5 pasos, trabaja a través de la forma sistemática. Puedes utilizar elementos visuales con los niños. He estado haciendo esto con los niños cuando estaba practicando y entrenando y en las escuelas. Toma el cerebro. Los niños de 3 años responden a esto. Lo hicieron. Este es el árbol triste, este es el feliz, y trabajas con él. ¿Qué estás sintiendo? ¿Cuál es la tristeza? Dime con palabras y luego veamos qué estás haciendo. Y trabajas sistemáticamente a través del proceso y dices, aquí es donde es amable. Puedes llevar unos días, así que es el mismo proceso, pero los orientas a su nivel. Entonces lo que estás haciendo es modelar. Lo que hay que hacer al mismo tiempo es que no ocultas tus sentimientos. Como No actúas padre de forma hay tanto. perfecta. No, porque equivocándose creces, y con el desorden es como aprenden. Así que si haces un lío, te enfadas con tu hijo sin razón, y entonces sientes culpa y condena, no hagas eso. Si te enfadas, explica por qué estás enfadado. Di que estás muy enfadado, lo siento, dije algo equivocado, no era mi intención hacerlo, pero esto lo hice. Pero la cosa es que no debemos dejar que un niño crezca, oh, tú eres la madre, tú elegiste tenerme, por lo tanto tienes que ser perfecta. Y si te caes, has destrozado mi vida para siempre. Eso no es saludable para un niño, y eso es lo que pasa, es malo para el padre y el niño. Y los padres fingiendo, no, todo está bien, y mientras tanto a puertas cerradas con tu marido están peleando. Eso es tan confuso. Cuando mi marido y yo tenemos una discusión, los niños crecen sabiendo por qué. Les explicamos que nos equivocamos, que no debimos decir eso. Esa es la razón y la solución. Es autenticidad y es honestidad. ¿Y sabes por qué? Puede que no les guste siempre porque da bastante miedo, pero la vida da miedo. Y tienes que dar a la gente, a tus hijos, las herramientas para saber que así es como lo estoy manejando y soy un adulto y todavía lucho. Así que cuando son adultos y luchan, no piensan, oh, Dios, soy un adulto, se supone que debo ser perfecto. No, mi madre todavía llora, mi padre todavía se enfada, pero tienen un gran plan en gestión. ¿Eso responde a la pregunta? Absolutamente. Tengo un par de preguntas finales para ti. Esto ha sido fascinante, realmente inspirado por todo esto. Y no puedo esperar a sumergirme más en el libro. Limpia tu enredo mental, 5 pasos simples probados por la ciencia para reducir la ansiedad, el estrés y los pensamientos tóxicos. Así que asegúrense de conseguir el libro. Si aún no lo tienes, esto va a ser realmente poderoso y útil para ti, para un miembro de la familia, para un amigo. Así que asegúrate de comprobarlo, realmente inspirado por esto. Has estado haciendo este trabajo durante 3 décadas ya. Casi 4, ya son 38 años. Así que 4 décadas tú has estado haciendo este trabajo y la investigación, así también como profesional aplicando esto en el mundo real. ¿Cuál es el mayor desafío al que todavía te enfrentas hoy en día? Incluso conociendo todas estas prácticas en la conciencia alrededor del cerebro, la mente, los pensamientos, el pensamiento, la memoria, todas estas cosas. ¿Cuál es el desafío al que todavía te enfrentas como ser humano con 4 décadas de experiencia? The challenge that personally it's I wish I could manage it 24/7 and that's my goal because I know it works and when it does and I get totally frustrated when
I think, why didn't I just use the neurocycle? It's got to the point in our family where if I would, like, I actually went to my husband yesterday and I was really like worked up about something. And he said, well, why don't you Dijo, do ¿por qué no something?" estás haciendo neurociclismo? Y yo le dije, no me digas eso, no tengo ganas en este momento, solo quiero tener una queja, ese tipo de cosas. Esencialmente es cierto porque tuve que hacerlo, realmente me puse bajo control. Así que lo más difícil, probablemente lo más difícil es ver a la gente en el dolor. Cuando sé que pueden, que hay una salida y me gustaría poder arreglar las cosas. Y eso es probablemente lo que no puedes hacer. Quiero decir, no es probable que no puedas hacerlo, se ha hecho mi debilidad. Cuando quiero arreglar todo y a todos, y si no puedo, pienso, ¿qué he hecho mal? Así que tengo que recordarme a mí misma todo el tiempo que no puedo. No puedes arreglar a nadie más, pero solo puedes apoyarlos. Así que es un reto, porque puedo ver, mira, solo haz esto, incluso a mí misma, haz eso. Estarás bien, vas a pasar por eso, ya sabes cómo dice el dicho, eso también pasará. Cuando sepas cómo manejarlo, así que eso también va para mí. Un gran reto y en términos globalmente la narrativa de la salud mental. Tenemos que dejar de decirle a la gente que tiene daños cerebrales cuando solo son seres humanos normales. Eso es un gran reto que hacer. Esto es increíble. Me alegro mucho de que hayamos tenido esta conversación. Thank you so much. Esta pregunta que hago a todo el mundo hacia el final se llama las 3 preguntas de la verdad. Me gustaría que imaginaras que es tu último día en la Tierra, dentro de muchos años, y que consigues cumplir todos tus objetivos y sueños, todo se hace realidad, pero finalmente tienes que ir al siguiente lugar, tienes que dejar esta Tierra y tienes que llevarte todo tu trabajo, toda tu investigación, todos tus libros. Esta entrevista tiene que ir contigo al siguiente lugar, pero tienes... Esta entrevista especialmente. Sí, exactamente. Pero llegas a dejar 3 lecciones que compartirías con el mundo. Esto es todo lo que tendríamos para recordarte. Estas 3 lecciones, o lo que más me gusta llamar las 3 verdades, que dirías que compartirías. Que la mente es algo que puedes controlar. La mente es real, la mente es la fuente de todo y que es algo que puedes aprender a desarrollar. Y yo dejaría el sistema atrás, diría, escucha, aprende a manejar tu mente, usa el neurociclo, desarrolla más lo que sea, pero es lo que yo haría. Y el hecho de que tu mente es real, que tu mente está siempre contigo, si tú no tienes tu mente bajo control, todo lo demás se dirige al problema. Así que eso sería algo como lo principal. Y luego el cómo, definitivamente lo dejaría atrás. Hacer esto y desarrollarlo, crecer a través y hacerlo aún mejor de lo que lo he hecho. Pero esto es lo que puedo ofrecer a la humanidad, aprender a manejar la mente. Y luego la filosofía, la tercera cosa que dejaría atrás son 3 palabras. 3 lecciones que el psicólogo William James ha citado a menudo diciendo, estas 3 cosas en la vida son muy importantes. Sé amable. Sé amable, sé amable, sé amable contigo mismo y con los demás. Y estas 3 cosas, creo que estaríamos bastante bien equipados para tener una existencia decente, pacífica y realista. Absolutamente, esas son hermosas verdades. Caroline, te lo agradezco. Quiero reconocerte, Caroline, por un momento, porque esto ha sido muy inspirador y revelador, y te reconozco por las casi 4 décadas de constante curiosidad y constante... Gracias. La investigación y la dedicación a la comprensión de la mente y los complicados matices de la mente, la conexión corporal de la mente, la conexión cerebral de la física cuántica y todo lo que rodea el campo energético de la mente, es algo que me ha fascinado toda mi vida, desde pequeño, creciendo, aprendiendo sobre ello, pero es algo por lo que he sentido más curiosidad. Pero para ti, hacer de esto la misión de tu vida y estudiarlo y luego tratar de simplificar lo complejo de una manera para que los seres humanos puedan entender sus mentes, realmente te reconozco por hacer el trabajo mostrando consistentemente y proporcionando y teniendo la pasión que tienes para compartir esta información. Creo que es realmente inspirador, así que te reconozco por todo ello. Oh, gracias. Por Es supuesto, muy amable quiero de tu parte, te lo recordarles a agradezco. todos de nuevo que consigan el libro Limpia tu enredo mental. Asegúrate de comprobarlo ahora mismo. Estás en las redes sociales haciendo mucho en Instagram, veo Twitter, Instagram, Facebook. Doctora Caroline Leaf en casi todas partes, y también tu sitio web es doctoracarolineleaf.com. Solo doctoraleaf.com. Tiene toda tu información, sus libros, todas sus cosas diferentes allí, así que asegúrate de que la gente visite doctoraleaf.com. Es una última También- pregunta. Sí, adelante. También tengo un podcast, Limpieza Rápida de tu Desorden Mental. Ahí lo Así que tienes. ese es Echa un otro vistazo al lugar podcast. que Sí. quiero entrevistarte lo antes posible allí también. Seguro, me encantaría tener tu Siempre- historia, sería Siempre estoy fantástico. dispuesto a hacer el trabajo. Así, si alguien quiere analizar y hacer estas sesiones conmigo, me apunto, así que Tienes una historia tan maravillosa. se lo agradezco, gracias.
Mi última pregunta es, ¿cuál es su definición de grandeza? Creo que sabes mi respuesta a eso. Mi definición de la grandeza es cuando empiezas a llegar a grupos con la comprensión de cómo piensas, sientes y eliges. Entonces empiezas a ver la grandeza porque hay algo que puedes hacer que nadie más lo puede hacer. Y cuando reconoces que hay algo que puedes hacer que nadie más puede hacer, es tu mente, es lo que estás haciendo, es tu percepción. Entonces no hay envidia ni celos, no hay deseo de ser como otro. La competencia se va porque no se puede competir contigo, porque nadie puede hacer lo que tú puedes hacer. Así que todo el mundo está en el mismo barco. De repente ahora sí pasas de la competencia a ser mejor y eso es clave. Así que cuando nos impulsamos unos a otros es cuando realmente crece la humanidad. Vaya. Doctora Caroline Leaf, estoy muy inspirado e impresionado. Muchas gracias por estar aquí, para compartir tu sabiduría y no puedo Gracias. esperar hacerlo en el futuro Yo de también nuevo. estoy impaciente. Muchas gracias. Ha sido increíble. Gracias por tus increíbles preguntas. Me encanta la profundidad de la conversación que hemos tenido y gracias. Y mi lección a través de todo esto es que estoy empezando a darme cuenta de lo condicionados que estamos en creer lo limitado que somos. Y cuando empiezas a quitar esas capas y rompes esas creencias, esos pensamientos y emociones autolimitantes, al otro lado de eso es donde ocurre lo milagroso.